Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de los videojuegos. Nombre de la novela: Estoy en Time, mi tío es el notorio Gangster Mike. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 106 capítulo 106 El orinal de Sisimito modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 106. El orinal sin Simito. Tras la intervención de Lester, la sala quedó sumida en un período de silencio. A excepción de Michael, tanto Jianwei como Trevor esperaban con interés descubrir qué valioso objetivo de la misión podría encontrar a Lester para ellos. No es que Michael no lo esperara con ansias. Se moría de ganas por dentro, solo que no lo demostraba en su rostro. Unos minutos después, la voz de Lester volvió a resonar. Estáis de suerte, la verdad es que encontré muchas cosas buenas, dijo Lester. Mientras hablaba, Lester envió una foto. La foto estaba borrosa, claramente era una captura de pantalla que Lester había tomado tras piratear alguna cámara de vigilancia. En la fotografía, una botella de tequila de color blanco plateado, de forma exquisita e incrustada con gemas, estaba colocada sobre el escritorio de la oficina de un ejecutivo de Merriweather. Junto a él había un fajo de billetes que parecía tener un peso considerable. Jianwei. ¿Cómo es posible que siga tropezando con este maldito original incluso después de transmigrar? Jaja, tienes suerte, en realidad es el Sinsimito. Este es un tequila antiguo incrustado de diamantes. Nuestra suerte sigue siendo bastante buena. El tono de Lester era entusiasta. Si no supieras la verdad, pensarías que se trataba de una antigüedad realmente única. Lester podría saberlo, o podría no, a Jianwei no le importaba. Pero Jianwei sabía perfectamente que esa cosa se guardaba al por mayor en casa de cierta jefa rubia. Había prácticamente todo lo que uno podía desear. La risa de Lester, un jejeje, se escuchó a través del teléfono. Michael y Trevor se inclinaron hacia adelante, con sonrisas también en sus rostros. Pero a los ojos de Jianwei, esa sonrisa resultó un tanto desagradable. Para ser sinceros, algo tan bueno no debería quedarse solo en manos de Merriweather. Lo correcto es compartirlo para que todos podamos disfrutarlo juntos. Lester dijo, como si estuviera hablando en busca de justicia para este tequila inanimado. Jianwei se cubrió el rostro, incapaz de soportar la escena. Muy bien, chicos, díganme qué herramientas de trabajo tienen. Tenemos que encontrar la manera de devolverle la libertad a esta exquisita obra de arte. Al oír esto, Trevor habló sin prisa. He conseguido traer aquí bastantes vehículos útiles. Un submarino y un helicóptero, estoy seguro de que no les resultan desconocidos estos dos aparatos. Lester. ¿Tienes esas cosas? Así es, ¿qué te parece? Bien hecho, dijo Lester simplemente. No dijo nada más y colgó el teléfono inmediatamente. Después de eso, el teléfono de Jianwei recibió un mensaje de Lester. Ven mañana a la fábrica de ropa, te elaboraré un plan. Jianwei sostuvo el teléfono y les repitió el contenido a los dos. La recompensa por esta operación es de aproximadamente $3 millones o más. Recuerden traer a ese chico negro. En cuanto Jianwei terminó de repetir las palabras de Lester, la voz de Trevor le siguió inmediatamente. ¡Guau, eso es genial! Padre e hijo van a volver a trabajar juntos. Jianwei sabía que las palabras de Trevor obviamente se referían a la relación entre Franklin y Michael. Ya desde su primer encuentro, Trevor bromeó con ambos, diciendo que la relación entre ellos era como la de padre e hijo. Los hechos fueron así. La relación entre estos dos era realmente como la de padre e hijo, sin ninguna diferencia. La única diferencia con un padre y un hijo de verdad, probablemente se trataba de dos personas, una era negra y la otra blanca, por lo que no tenían parentesco de sangre. ¿Eh? ¿De qué demonios estás hablando, Trevor? Michael extendiendo las manos, algo sin palabras. No sentí que su relación con Franklin fuera como la de padre e hijo. Como mucho, podría decirse que él, Michael, apreciaba bastante al chico Franklin. De acuerdo, si no hay nada más, me marcho primero, nos vemos mañana. Entonces Jianwei habló, luego se dio la vuelta y fue el primero en abandonar la residencia de Franklin. No quería interrumpir a los dos viejos amigos que estaban poniéndose al día. Además, él tenía cosas que hacer por su parte. Su club nocturno ni siquiera había comenzado las reformas todavía. Tras pensarlo durante un buen rato, Jianwei se quedó abajo en casa de Trevor y decidió enviarle un mensaje a Zona. Si su club nocturno quería abrir, una buena reforma era absolutamente indispensable. En cuanto a cómo renovar, Jianwei decidió dejar los asuntos profesionales en manos de profesionales. Zona y Tilos tenían más experiencia en este sentido. Buscarlos no podía ser un error.
Pensando esto, Jian Wei condujo hacia su casa, con la intención de recogerlos a los dos e ir a echar un vistazo a su club nocturno. Aunque la discoteca en sí ya estaba construida y terminada. Como era de esperar, algunos aspectos aún necesitaban optimización. Como el muro que Jian Wei había dañado al pelearse con aquel matón del club nocturno. Ese lugar necesitaba reparaciones. También había algunas cosas que debían comprarse. Por cierto, Jian Wei también podría llevar a Tilos para que se familiarice con la distribución de la discoteca. Jian Wei detuvo el coche frente a su villa, sin mirar su teléfono, y abrió la puerta directamente, solo para encontrar la habitación vacía. Justo cuando sacó su teléfono para llamar y preguntarle a Zona a dónde habían ido, el mensaje de la otra parte llamó la atención de Jian Wei. En el mensaje, Zona decía claramente que había llevado a Tilos a su propia taberna. Jian Wei suspirando se culpó a sí mismo por no haber revisado cuidadosamente los mensajes de su teléfono. Ahora el viaje había sido en vano. Los Santos era grande pero a la vez no tan grande. En toda la ciudad de Los Santos, tan solo hablando de su extensión, era comparable a la capital donde Jian Wei vivió en su vida anterior. En cuanto al tamaño de toda la isla de Los Santos, Jian Wei miró el mapa y calculó a grandes rasgos que tenía aproximadamente el mismo tamaño que la isla Nanai de su vida anterior. Hoy, ya sea por una situación especial o por alguna otra razón, cuando Jian Wei llegó a la taberna de Zona, esta había abierto inesperadamente sus puertas durante el día. Sin pasar por el pasillo oscuro, Jian Wei entró en la taberna. El interior de la taberna era como si fuera de noche, con gruesas cortinas corridas sobre las ventanas. En la pista de baile de la taberna, el espacio que antes estaba vacío ahora estaba lleno de gente, que permanecía de pie uno a uno, moviendo sus cuerpos al ritmo de la música dinámica. En el escenario, una DJ con poca ropa estaba pinchando música, adoptando ocasionalmente poses seductoras. Jian Wei se sintió como si hubiera regresado a su propia casa y caminó con total naturalidad hacia el interior de la taberna. Esa era la oficina exclusiva de Zona, y la puerta estaba cerrada herméticamente. Jian Wei apoyó la palma de la mano en el pomo de la puerta. La puerta no estaba cerrada con llave, así que Jian Wei la abrió fácilmente y entró. Vio que en la oficina, Zona y Tilos estaban sentados uno frente al otro, con la cabeza gacha, aparentemente mirando algo. El sonido de la puerta al abrirse rápidamente atrajo su atención. Los dos alzaron la vista al unísono, luego volvieron a bajar la cabeza y continuaron mirando las cosas que había sobre la mesa. Llegaste en el momento justo, Tilos y yo te estamos ayudando a diseñar el plan operativo para la discoteca. Podrían venir y escuchar juntos. Jian Wei se encogió de hombros y no le dio mucha importancia, se acercó directamente y arrastró una silla para sentarse junto a ellos. Delante de ellos dos, un trozo de papel estaba cubierto de notas escritas densamente. Entre ellos se encontraban el modelo operativo de la discoteca y los métodos de promoción para la gran inauguración. El tiempo transcurría minuto a minuto. Los dos estaban completamente absortos en su trabajo, preocupados únicamente por su propia comunicación, sin percatarse en absoluto de la expresión somnolienta de Jian Wei. Jian Wei, este plan probablemente tardará otra hora más o menos. Tilos levantó la vista de repente y miró a Jian Wei, que parecía aburrida a su lado. Al oír de repente que lo llamaban por su nombre, Jian Wei, cuyos párpados estaban caídos, abrió los ojos de golpe. ¿Qué? ¿Necesitas que te ayude con algo?, preguntó Jian Wei bostezando. Tilos cogió el teléfono que estaba a su lado y bajó la mirada para mirarlo. Perfecto, ve al aeropuerto por mí y recoge a algunos miembros de mi equipo. Jian Wei se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Cierto, recuerde a preparar un coche con capacidad para 5 personas. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 107. No te metas con Alemania modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 107. No te metas con Dre. Tras salir de la taberna, Jian Wei fue directamente a la casa. Tilos había mencionado que para recogerlos se necesitaría un coche con capacidad para 5 personas. El Scarab que conducía Jian Wei normalmente no habría tenido problemas si hubieran podido pasar apretujados. Sin embargo, debido a que se había instalado un sistema de óxido nitroso, el espacio trasero ahora estaba dividido. En el asiento trasero, que normalmente podía albergar a 3 personas, ahora solo cabían 2. Pero eso no le importaba mucho a Jian Wei. Después de todo, todavía quedaba un jeep en la villa que Jian Wei le había arrebatado a Simeón anteriormente. Este vehículo no solo tenía capacidad para 5 personas. Incluso con 6 personas, habría espacio más que suficiente.
Tras cambiar de coche, Jianwei se dirigió a toda prisa hacia el Aeropuerto Internacional de Los Santos sin detenerse. Al llegar a las puertas del Aeropuerto Internacional de Los Santos, Jianwei miró la entrada y no pudo evitar pensar en el señor K. Se preguntó cómo estaría ese tipo ahora, después de que él y Trevor lo hubieran dejado ir. Negando con la cabeza, Jianwei dejó de darle vueltas a las cosas y empezó a esperar. Un avión surcó el cielo a toda velocidad, e incluso desde fuera del aeropuerto, Jianwei pudo oír claramente el rugido de los motores de turbina. Tras esperar unos 10 minutos más, varios jóvenes, tanto hombres como mujeres, salieron del aeropuerto. Entre los cuatro, la apariencia de una persona era particularmente llamativa. A diferencia de los demás, cuya piel era clara, esta persona era negra, y el grupo parecía seguir su ejemplo. Te lo dije, mi hermana mayor definitivamente nos traería de vuelta. ¿Ves? Tenía razón, ¿verdad? El hombre negro gesticulaba desmesuradamente, con una sonrisa que casi le llegaba a las orejas, mientras retrocedía hablando con los demás. Los demás también tenían una sonrisa en el rostro mientras asentían con la cabeza. Tres personas blancas, un hombre negro. Jianwei sacó su teléfono y revisó el mensaje de tiros. Esos son ellos. Deberían ser estas personas. Jianwei pensó para sí mismo, abrió la puerta del coche, salió y los saludó con la mano. Al ver que Jianwei hacía un gesto, el grupo le devolvió el saludo y caminó hacia él. Tilos me envió a recogerte. Jianwei enojado y estrechó la mano de cada uno de ellos por turno. Cuando le llegó el turno al hombre negro, Jianwei sintió que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en algún sitio. Mi nombre es Jianwei. Como no lograba ubicarlo, Jianwei simplemente se presentó. El hombre negro fue educado y respondió de la misma manera. Hola, hermano, soy André Romelle Young. Mi nombre es un poco largo. No importa, puedes llamarme Dre, no me molesta. Jianwei se quedó atónito al mirar al joven negro, que claramente no era mucho mayor que él. ¿No te metas con Dre? Exclamó Jianwei instintivamente. Dre. Nadie se mete conmigo. Jianwei enojado y agitó la mano, indicándole a Dre que no era nada. No se esperaba que el nombre del tipo fuera Dre. No es de extrañar que resulte tan familiar. Era el futuro gran benefactor de Franklin, una figura verdaderamente adinerada. Sin embargo, al ver a Dre ahora, parecía que aún no era el rapero famoso y sensacional en el que se convertiría. Una vez que los demás terminaron de presentarse, Jianwei los condujo hasta el coche. Al observar el vehículo de Jianwei, un atisbo de envidia apareció en los ojos de Dre. Me pregunto cuándo podré conducir un coche tan bonito como este. Jianwei apartó una mano del volante y se frotó la barbilla. Jianwei reflexionó. En su memoria, no había una fecha específica para el momento en que Dre se hizo famoso. No tardarás mucho. En unos años, seguro que estarás conduciendo algo incluso mejor que esto. Dre simplemente tomó las palabras de Jianwei como una forma de aliento. Llevaba mucho tiempo buscando la manera de hacerse un nombre. Aunque había tenido cierto éxito, todavía estaba muy lejos de poder permitirse un coche como el de Jianwei. Por cierto, ¿cómo conocéis a Tilos? Al percibir el silencio en el coche, Jianwei buscó un tema de conversación. Dre se recostó y comenzó a recordar sus días como miembro de una pandilla de bajo nivel. Un miembro de una banda rival me disparó y me dejaron tirado junto a un montón de basura, dándome por muerto. A mis propios compañeros de pandilla no les importaba yo. Pensé que estaba acabado. Tilos me salvó. Después, vio que tenía talento para el rap y me dejó ser cantante residente en su club nocturno. Dre habló rápidamente, como si hubiera contado esa historia innumerables veces. Es como una hermana mayor para mí. Me paga todos los meses, lo que me permite tener una vida mucho mejor que la que tenía antes. La hermana mayor Tilos es genial en todos los sentidos, excepto que es un poco fea. Jianwei no pudo evitar reírse, mientras que los demás intentaron rápidamente taparle la boca a Dre. Jaja, ¿y qué tipo de mujer consideras bella? Dre bajó la cabeza como si estuviera reflexionando seriamente sobre la pregunta. Tras una larga pausa, la futura celebridad dijo. Creo que, al menos debería pesar más que yo. De lo contrario, está demasiado delgada, lo cual no es saludable. Dre asintió, convencido por su propia lógica. Jianwei notó en el espejo retrovisor que un leve rubor había aparecido en el rostro moreno de Dre. Jianwei miró la gran figura de Dre y sintió un escalofrío repentino. Dre añadió. Y preferiblemente negro, jejeje. Al observar a Dre, que aún no había alcanzado la fama ni su futura aura, Jianwei no sabía si reírse entre dientes o soltar una carcajada. A su lado, incluso los compañeros de equipo de Dre parecían avergonzados. No deberías haberle preguntado eso, dijo un compañero de equipo, exasperado.
Jianwei simplemente sonrió al detenerse frente a la discoteca. Ahora que Tilos le había traído a Dre, se sentía completamente tranquilo. Un salario de 7.000 definitivamente no era mucho. Jianwei incluso sentía que tal vez le estaba pagando menos de lo que le correspondía. Por ahora, planeaba que Dre actuara primero en la discoteca Zonas para ver qué podía hacer. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 108 Capítulo 108 Recordando la vida en San Andreas Modelo I. Gemini, 3.1, Flashlight Capítulo 108. Recordando la vida en San Andreas, Jianwei dirigió al grupo al interior del club nocturno. Sin detenerse mucho en la pista de baile, todos se dirigieron juntos hacia la oficina tras bambalinas. Normalmente, Jianwei debería haberles presentado a los entresijos del club nocturno. Pero dado que se trataba del club nocturno de zona, naturalmente no había necesidad de que Jianwei lo hiciera. Al llevar al grupo a la oficina, descubrió que Zona y la otra persona ya habían terminado su conversación y estaban sentados juntos viendo un vídeo en el ordenador. Estaban emitiendo Fama o Vergüenza, un programa presentado por la cadena de televisión de Los Santos. Hermana mayor. Tan pronto como entraron por la puerta, Dre gritó desde atrás y trotó hasta colocarse frente a Tilos. La sonrisa en su rostro era tan amplia que casi dejaba ver todas sus arrugas. Maldita sea, imbécil, te lo he dicho muchas veces, no sonrías así. Al ver a Dre frente a ella, Tilos levantó la mano como para abofetearlo, pero Dre la esquivó con un rápido movimiento lateral. No te enfades, hermana mayor, es que me emocioné y se me olvidó. Dre retrocedió 2 pasos, riéndose mientras miraba a Tilos. No me vengas con esas tonterías. Si quieres ser una gran estrella y hacerte famoso, tienes que cuidar tu imagen. ¿Ya conoces a tu nuevo jefe? Preguntó Tilos, extendiendo la mano y señalando a la persona que estaba al fondo del grupo. El grupo miró en la dirección que señalaba Tilos y se sorprendió al descubrir que el joven que los había llevado hasta allí era, de hecho, su jefe. Dios mío, no me esperaba que el jefe que nos tratara también fuera tan joven. Pensé que sería algún viejo caucásico tacaño. La persona que hablaba era una chica con pecas y una melena rizada como fideos ramen. A juzgar por su edad, parecía tener poco más de 20 años. Ya que están todos aquí, eso facilita las cosas. Jianwei sonriendo, caminó hacia el frente y luego miró a Tilos. Quiero ver qué tipo de talento tienen estos chicos. Al oír esto, Tilos esbozó una sonrisa desdeñosa y miró a Zona, que estaba a su lado. ¿Quieres que suban al escenario y muestren su talento, verdad? Tendrás que preguntarle a Zona si está de acuerdo. Este es su territorio. Zona se encogió de hombros, indicando que no le importaba, e incluso que estaba un poco expectante. Zona ya había visto antes el talento de los subordinados de Tilos. Todos ellos poseían habilidades impresionantes. Si estas personas pudieron dar un espectáculo aquí, la popularidad de su bar sin duda aumentaría significativamente. En cuanto a la petición de Tilos, Zona, naturalmente, estuvo más que encantada de complacerlo. Zona tomó su walkie-talkie, se comunicó con el equipo técnico y les informó que una banda usaría el escenario para una presentación posterior. Les pidieron que hicieran un hueco en su agenda. Después, Zona miró a las 4 personas que tenía delante. Sus ojos brillaban, como si estuviera contemplando árboles de dinero. ¿Necesitas ensayar? Tengo todos los instrumentos aquí. Liderados por Dre, los 4 intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza, indicando que no necesitaban seguir la sugerencia de Zona. Su grupo llevaba trabajando junto al menos 2 años, y la química entre ellos ya era evidente. Muy bien, cuando termine esta actuación, será tu turno de subir al escenario. Mientras hablaba, Zona cogió su teléfono y envió un mensaje al personal entre bastidores, diciéndoles que prepararan las cámaras para grabar la próxima actuación con fines promocionales. Zona estaba segura de que, una vez publicado este vídeo promocional, su clientela podría incluso duplicarse en poco tiempo. Hace mucho tiempo, Zona le había sugerido a Tilos que trasladara la discoteca a Los Santos. En aquel entonces, la discoteca, que fácilmente podía generar cientos de millas al mes en un pequeño local, sin duda duplicaría sus ingresos. Ganar 1 millón al mes sería pan comido. Pero por alguna razón, Tilos no tenía intención de seguir el consejo de Zona. Y la razón por la que dio Tilos fue que estaba acostumbrada a administrar la tienda en la playa y no podría adaptarse a mudarse a un lugar nuevo de repente. Pero Zona comprendió que no era que Tilos no pudiera adaptarse. Simplemente era demasiado perezosa para moverse. En cuanto a Dre y los demás, al enterarse de que subirían al escenario en unos minutos, no mostró ningún nerviosismo ante la inminente actuación.
al contrario, estaban sumamente emocionados, como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. Uno a uno, sacaron sus instrumentos de sus fundas de viaje y se dirigieron hacia la zona entre bastidores sin decirle una palabra. Jian Wei observó cómo se alejaban, sintiendo él mismo una sensación de expectación. Por lo que sabía Jian Wei, en el universo de Ta, solo había dos raperos dignos de mención. Uno era el grupo liderado por Dre, que ya se había marchado, y el otro era Mad Dog. Y ahora, uno de los dos músicos de Ta había sido invitado a su club nocturno por pura casualidad. Vamos a ver a estos chicos juntos. Tilos apoyó las manos en los reposabrazos, se levantó de la silla y se dirigió directamente a la pista de baile que estaba afuera. Apenas había dado 2 pasos cuando Zona la agarró. No vayas a la pista de baile. Ya sabes cómo es esa gente ahí fuera. Ven conmigo a la sala privada de arriba. Zona detuvo a Tilos simplemente por miedo a que los perdedores de la pista causaran problemas. Sobre todo porque había bastantes hombres borrachos en ese momento. Por seguridad, Zona no quería interrupciones para ellos dos ni para Jian Wei. De acuerdo, entonces subamos. Tilos asintió, comprendiendo naturalmente las preocupaciones de Zona, y se giró para caminar hacia las escaleras laterales. Dentro del despacho de Zona había una pequeña escalera que conducía directamente a una habitación privada en la planta superior. Esta habitación estaba originalmente preparada exclusivamente para Zona. No había otra forma de entrar salvo por la entrada desde la escalera del despacho. Por lo tanto, en comparación con las habitaciones exteriores, esta era claramente mejor, ya que no había riesgo de ser interrumpida. Jian Wei lo siguió de cerca, siendo el segundo en subir las escaleras. De pie frente al enorme ventanal que iba del suelo al techo, Jian Wei se quedó con las manos a la espalda. Tilos y Zona, que observaban hacia abajo a través del enorme cristal sin juntas que tenía bajo sus pies y del ventanal que iba del suelo al techo frente a él, se situaban a su izquierda y a su derecha. No tuvieron que esperar mucho. Trey y sus compañeros de equipo pronto aparecieron desde la zona de bastidores. Las luces de todo el recinto se atenuaron al instante. Trey, con una guitarra en brazos, caminó hacia el centro del escenario y se quedó inmóvil. Respiró hondo y exhaló lentamente, colocando la mano sobre la guitarra contra su pecho. Con un ligero movimiento de muñeca, sujetó suavemente el micrófono que tenía delante. En ese preciso instante, el ritmo de la batería que sonaba detrás de él resonó con fuerza. Al instante, las notas parecieron cobrar forma, llegando directamente a los oídos de todos los invitados presentes. La pista de baile, antes animada, quedó en silencio por un instante. Pero poco después, alguien en la penumbra reconoció a la persona que estaba en el escenario. Rápido. Es Dre. ¿No está en la discoteca de la playa? Pensaba ir en unos días. Una persona exclamó, pero la persona que estaba a su lado no reconoció a Dre, por lo tanto preguntó confundida. ¿No ves YouTube? Este tipo se llama Dre. Es un tipo de YouTube que hace música. Su música, cada una de sus canciones, es alucinante. Los golpes de tambor se fueron haciendo cada vez más fuertes, seguidos por el sonido de un teclado electrónico, que finalmente ahogó las voces de los demás presentes en el local. Una canción clásica, llena del estilo de la costa oeste, brotó de la boca de Dre. ¿Nutin Badatan? Jian Wei conocía esta canción a la perfección, especialmente su melodía, que inevitablemente le hacía recordar los días que vivió en San Andreas. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 109 Capítulo 109 El pequeño y maleducado cabello amarillo modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 109. El niño maleducado de pelo rubio. Este ritmo es tan pegadizo que siento que ya formo parte de una pandilla. En medio de la pista de baile, una persona caucásica giró su cuerpo y habló con el hombre negro que estaba a su lado. El hombre negro abrió la boca, hablando con un fuerte acento de la costa oeste. Oye, hermano, una pandilla negra no va a aceptar a un tipo blanco. Los movimientos del hombre caucásico se detuvieron. Aparte de quedarse sin palabras ante el hombre negro que arruinaba el ambiente, no había ninguna otra expresión en su rostro. A veces, realmente me arrepiento de ser amigo de un maldito negro como tú. Pero lo hiciste de todos modos. Con el ritmo impecable de Dre, el ambiente de todo el bar rápidamente alcanzó su punto álgido. Jian Wei ascendió, tras haber comprendido con total claridad el talento de Dre. Zona estaba de pie junto a Jian Wei, con los brazos cruzados y los ojos llenos de alegría mientras miraba hacia abajo. Bien, ahora tengo que llevar a Tilos a mi club nocturno para que ella se encargue del diseño. Apartando la mirada de la multitud que celebraba abajo, Zona miró a Jian Wei, con un tono que denotaba un matiz de celos.
Para ser sincero, lamento un poco haberte presentado a Tilos. El negocio iba bastante bien aquí, pero me temo que muchos de mis clientes pronto se irán a parar a su bar. Jianwei sonriente y tocó el rostro sonriente de Zona, dándole un beso firme. No es que te falte dinero. Le acarició la cabeza a Zona, despeinándole su suave cabello. Tilos, vámonos. Con una sonrisa en el rostro, Jianwei condujo a Tilos escaleras abajo. Por cierto. Jianwei se detuvo y se giró para mirar a Zona. Si quieres, puedes pedirlos prestados para que actúen en tu casa cuando quieras. Simplemente hay que pagarles el sueldo. Jianwei no dijo esto porque quisiera ser filántropo. Principalmente, el negocio serio de Jianwei no era la discoteca en sí. El vasto espacio sin desarrollar debajo de la discoteca era claramente más rentable. Como módulo central de la estrategia general del jugador en el juego, el club nocturno podría describirse como un centro de mando. Aunque Jianwei aún no tenía otros activos especiales como un búnker, aún así, el sótano podría utilizarse para almacenar algunos bienes obtenidos ilícitamente. Entonces, Jianwei podría utilizar camiones para transportar estos productos por lotes y venderlos. Una vez que compró algunas fábricas, Jianwei pudo sentarse en la oficina del club nocturno y coordinarlo todo. Controlar la producción y venta de bienes. Tras subir a Tilos al coche, Jianwei se dirigió directamente a su club nocturno. Justo cuando el coche se detuvo, Jianwei levantó la persiana enrollable de la discoteca. Un tipo flaco con el pelo teñido de amarillo apareció de repente desde la esquina. ¿Es usted el jefe de esta tienda? Tras observar detenidamente a la otra persona, Jianwei pudo darse cuenta claramente de que el chico no era muy mayor, probablemente tendría unos 15 o 16 años. Así es, lo soy. El joven de cabello rubio se rascó el cuello y aparecieron varias vetas de sangre en su piel. Siseo, jefe, ¿cuándo abre? Llevo días esperando. Mientras el chico rubio hablaba, asomó la cabeza para mirar dentro del club nocturno. Recuerdo que el jefe de aquí era un tío calvo, ¿verdad? ¿Por qué cambió? Ante las preguntas del joven, Jianwei no mostró impaciencia alguna. Él tenía algunos asuntos que atender y me dejó la tienda a mi carga por un tiempo. Buscando una excusa cualquiera, Jianwei pretendía ignorarlo. Pero era evidente que los pensamientos del chico no giraban en torno al jefe anterior. Tenía otro propósito. Dejó de rascarse la nuca con la mano y, de repente, se inclinó hacia Jianwei, tapándose la boca con una mano mientras sus ojos se movían rápidamente como los de una rata ladrona. ¿Cuándo podemos empezar a patinar aquí? Todavía tengo cosas preparadas para vosotros. Mis hermanos y yo ya no podemos más. Hemos estado sin un duro estos últimos días. Si no queda más remedio, les cobraremos menos, llévense la mercancía ahora mismo. Jianwei se quedó atónito. No reaccionó de inmediato a lo que el chico quería decir con patinaje. Tilos, sin embargo, lo entendió rápidamente. Inmediatamente comprendió la intención de la otra persona y le susurró algo al oído a Jianwei. Está vendiendo drogas. Jianwei se echó ligeramente hacia atrás, miró a Tilos y luego al chico de pelo rubio que tenía delante, que era aproximadamente de su misma estatura. ¿Drogas? Jianwei jamás tocaría esa sustancia en esta vida, simplemente porque es demasiado dañina. Con un gesto de la mano, Jianwei dejó claro lo que quería decir. Le estaba diciendo al chico de pelo rubio que no tenía intención de llevarse esas cosas. No estaba claro si este chico rubio se había frito el cerebro con drogas o si había alguna otra razón. Pero él pensó que Jianwei le estaba haciendo señas para que entrara. El chico levantó los pies con la intención de entrar directamente en la casa, mientras sacaba su teléfono para enviar un mensaje a sus amigos. Oye, hermanito, ya no voy a tener esas cosas aquí. Si quieres venderlas, vete a otro sitio. Jianwei extendió la mano para detener al chico, usando un poco de fuerza, lo que provocó que tropezara y cayera de espaldas al suelo. Los ojos del niño reflejaban incredulidad, no porque Jianwei lo hubiera derribado, pero si estaban hablando tranquilamente hace un momento, e incluso este hombre asiático le había hecho un gesto para que entrara, ¿por qué la repentina traición y la negativa a comprar? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no los tomas? Antes solo les suministrábamos productos a su discoteca. Su jefe ya estaba de acuerdo con nosotros. Jianwei se rascó la oreja con el dedo meñique. No se molestaba en tener una buena actitud hacia esos traficantes de drogas. En comparación con la marihuana, que en Estados Unidos era similar al tabaco, Jianwei detestaba aún más la metanfetamina que vendían esos chicos. La metanfetamina era extremadamente adictiva. Bastaba con una pequeña cantidad para que un solo consumo pudiera provocar una adicción. Jianwei no quería que su local se convirtiera en una guarida de drogadictos llena de gente con pipas de cristal en la mano.
Dije que no necesito esas cosas aquí. Llévenselas y váyanse inmediatamente. Jian Wei señaló la calle que había fuera del callejón, indicándole al chico de pelo rubio que desapareciera de su vista. Los dos mechones de cejas rubias del chico se fruncieron mientras se incorporaba del suelo. Luego, señaló con el dedo a Jian Wei. Maldito seas, te lo digo, el jefe y yo ya teníamos un trato. Tras decir esto, el chico rubio se sumió de repente en una profunda reflexión, y su cerebro comenzó a generar ideas. Si a esto le sumamos el hecho de que no había podido contactar con el jefe de la discoteca durante días, enseguida llegó a su propia conclusión. Oh, lo entiendo, cabrones, queréis cambiar de proveedores, ¿verdad? Señalando el rostro de Jian Wei, el chico de cabello rubio se acercó paso a paso. Te lo digo en serio, ni se te ocurra, ah. Un grito desgarrador brotó de la garganta del chico rubio, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. La mano de Jian Wei sujetaba el dedo extendido del chico de pelo rubio, doblándolo en un ángulo extraño. ¿Tu madre no te enseñó a hablar con la gente? No tiene modales en absoluto. A veces, la verdad duele más que una mentira. Jian Wei no sabía el gran golpe que sus palabras casuales supondrían para un niño que había carecido del amor de sus padres desde la infancia. Hijo de puta, dilo otra vez y verás. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 110 Capítulo 110 Soldado esqueleto. ¿Este asiático puede vencerme? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 110. Soldados esqueleto. ¿Podrá este asiático vencerme? El joven se levantó del suelo con dificultad. El miedo que había sentido hacia Jian Wei a causa del dolor había desaparecido por completo. El niño sacó un objeto metálico y cuadrado del bolsillo de su pantalón. Hacer clic. Una hoja reluciente surgió del pequeño bloque de metal. El joven apuntó con el cuchillo a Jian Wei, con los ojos terriblemente inyectados en sangre. Si uno se fijaba bien, incluso podía ver lágrimas que aún colgaban del rostro del niño. Que te jodan tus antepasados, te voy a matar. La rabia era como una bestia que devoraba la razón, empujando poco a poco a los jóvenes hacia un infierno sin retorno. Jian Wei no entendía si los corazones de los estadounidenses eran tan frágiles. Solo había dicho palabrotas un par de veces, utilizando lo que él consideraba las blasfemias más comunes. Sin embargo, el joven que tenía delante lloraba y, al mismo tiempo, intentaba acabar con él. Estallido. ¿Qué fue eso? Un golpe repentino con un objeto contundente derribó al joven directamente al suelo. El joven no solo no reaccionó, sino que ni siquiera Jian Wei comprendió lo que había sucedido. Solo vio un objeto rojo que pasó volando repentinamente. El joven se desplomó entonces al suelo. Aplausos, aplausos, aplausos. El sonido de manos sacudiéndose el polvo resonó detrás de Jian Wei. Él giró la cabeza. Vio a Tilo sacudiéndose la tierra de las manos, mirando al joven en el suelo como si fuera un idiota. ¿Todavía no te ha crecido el pelo y ya estás intentando traficar con drogas? Ya. Tilo se acercó al joven inconsciente y le escupió en la cabeza. Jian Wei echó un vistazo a una pila de ladrillos rojos cuidadosamente apilados junto a la pared y notó que faltaba uno. Luego miró un ladrillo rojo partido por la mitad no muy lejos del joven inconsciente y rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Resultó que Tilos no soportaba al chico y simplemente le había lanzado un ladrillo rojo para dejarlo inconsciente. ¿Para qué perder el tiempo hablando de él? Los narcotraficantes como él son lo más repugnante. Tilos tenía una expresión de odio en el rostro, y como si eso no fuera suficiente para desahogar su ira, le dio otra patada al joven. Cuando todavía era dueña de un club nocturno, los traficantes de drogas de los alrededores de Sandy Shores la acosaban con frecuencia. Cada vez que intentaba rechazarlos, se le pegaban como una lapa, merodeando en la entrada de su club nocturno y negándose a marcharse. Había provocado el caos en su club nocturno en varias ocasiones. Al ver cómo Tilos pateaba a la joven rubia, Jian Wei no la detuvo. No sentí compasión por los narcotraficantes que se hacían daño a sí mismos y a los demás. Jian Wei no mostraría piedad alguna. Sin embargo, justo en ese momento, en la esquina del callejón, se oyeron voces estridentes mezcladas con pasos que se acercaban desde la distancia. Vamos, 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 por aquí. Por fin esperamos a que se abran. Estas acciones sin duda se venderán bien hoy. Saliendo de la esquina, un hombre que vestía una chaqueta de cuero negra, de apariencia similar al joven de antes, entró en el callejón. A juzgar por su rostro, este tipo estaba igual de demacrado, claramente era un adicto como el anterior. Mierda. ¿Qué ha pasado aquí? En cuanto entró, el hombre se percató de la carnicería en el callejón.
inmediatamente después, reconoció que la persona que yacía en el suelo era el subordinado que había salido a reunirse con el club nocturno. Maldito bastardo, ¿qué le hiciste a Blue? Varias personas que lo seguían corrieron rápidamente al oír la voz, y todos se horrorizaron al ver a su hermano tendido en el suelo. Casi simultáneamente, este grupo de jóvenes, que en general eran jóvenes con una edad promedio de unos 17 años, sostenía cuchillos metálicos cortos y miraba fijamente a Jianwei y Tilos con furia. Al ver que algo no andaba bien, Tilos, que desconocía la fuerza de Jianwei, instintivamente quiso agarrarlo de la muñeca y llevárselo lejos. Sin embargo, cuando ella tiró de Jianwei con fuerza, él permaneció inmóvil, sin moverse ni un centímetro. Era como un idiota paralizado por el miedo. Maldita sea, este tipo no es nada confiable. Maldiciendo entre dientes, Tilos se dio la vuelta y echó a correr. Sin embargo, al pasar junto al montón de ladrillos, se detuvo. Sin dudarlo, sin la menor duda. Tilos agarró un ladrillo rojo mientras la atención de la gente que tenía delante estaba completamente centrada en Jianwei. Tilos dio 2 pasos de carrera para coger impulso y luego arrojó el ladrillo con violencia. No apuntó ni se preparó de antemano. Tilos pensaba que, con tantos oponentes, recurriría a la fuerza bruta para obrar un milagro y derrotar primero a 1 o 2. Aporrear. El ladrillo cayó de lleno en la cabeza del hombre de la chaqueta de cuero, el que corría más rápido y gritaba más fuerte. Por un instante, la multitud que arremetía se detuvo al unísono al ver a su líder desplomarse al suelo, con el cuerpo convulsionando. Correr. Tilos gritó, queriendo apartar a Jianwei de nuevo. Pero ¿cómo podía moverse Jianwei? La puerta de su club nocturno ni siquiera estaba cerrada con llave. Si este grupo no podía atraparlos a los dos, y si volviera a destrozar su tienda, entonces sería él quien realmente saldría perdiendo. Además, a Jianwei no le importaba lastimar a la gente, pero si destrozaban su club nocturno, renovarlo definitivamente costaría tiempo, esfuerzo y dinero. Pero la gente era diferente. Mientras los mataran a golpes, no habría más problemas. Jianwei agitó la mano, indicándole a Tilos que no se preocupara, y luego caminó hacia la multitud que tenía enfrente. ¿Qué? Tilos había regentado la discoteca durante mucho tiempo y había visto a todo tipo de gente. Pero ella nunca había visto a nadie tan increíblemente arrogante como Jianwei. Por otro lado, los subordinados que inicialmente se sorprendieron al ver a su jefe ser golpeado con un ladrillo quedamos momentáneamente atónitos al ver que este hombre asiático no aprovechaba la oportunidad para huir, sino que caminaba hacia ellos. ¿Qué está pasando? ¿Este tipo es tan engreído? Un subordinado que sostenía un tubo de acero se quejó. Un chico pelirrojo que estaba a su lado, de tez ligeramente oscura pero claramente caucásico, añadió. Exacto. ¿Acaso este tipo cree que puede enfrentarse él solo a los 20 y tantos que somos? La multitud estaba alborotada, y Jianwei escuchó esas 2 voces con especial claridad. Sintió un poco de desdén en su corazón. Acertaron de pleno. Realmente podía enfrentarse él solo a 20 personas. Observó la complexión de las personas que tenía enfrente, todas tan demacradas como soldados esqueléticos. Jianwei. Con tipos como estos, ni hablar de 20, los vencería igual aunque vinieran 20 más. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 111 Capítulo 111 Intimidación a una vieja camarada modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 111. Intimidando a una vieja camarada como yo. ¿Cómo iban a saber los narcotraficantes que estaban frente a él lo que pensaba Jianwei? Para ellos, Jianwei era solo una persona común y corriente que parecía un poco más fuerte que el promedio. Mientras blandían sus navajas automáticas, los adictos, pálidos y demacrados, no se veía el menor temor ante la lenta aproximación de Jianwei. Chico, te estás metiendo con nuestro negocio, así que no me culpes por ser despiadado. Aunque tu jefe viniera en persona, no serviría de nada. Atrápenlo. En cuanto pronunció esas palabras, 20 traficantes de drogas, pálidos y demacrados, se abalanzaron sobre Jianwei al unísono. No muy lejos, Tilos observaba la espalda de Jianwei mientras lo rodeaban, con el corazón lleno de ansiedad, pero sin saber qué hacer. Finalmente, tras mucha dificultad, había encontrado un jefe tan generoso. ¿Acaso iba a ser golpeado hasta la muerte ahora? En su desesperación, Tilos sacó su teléfono y le envió a Zona un relato detallado de lo que estaba sucediendo. Sabía que en el centro de los Santos, el poder de la familia de Zona era comparable al de un tirano local. Buscar su ayuda en tal situación era sin duda la decisión correcta. Por otro lado, al verse rodeado, la impotencia que sentía Jianwei se reflejaba claramente en su rostro.
Si los tontos pudieran volar, estaba seguro de que Los Santos se convertiría instantáneamente en el aeropuerto más grande del mundo. ¿Por qué estos narcotraficantes tuvieron que buscarle pelea? Si no voy a comprar, que busquen a otro. Tenían que intimidar a una vieja camarada indefenso como yo. Un hombre que estaba frente a él, sosteniendo un tubo de acero, pudo ver claramente la expresión de Jian Wei. Sin embargo, para un tipo como él, cuyo cerebro funcionaba de manera diferente al de la gente normal, la expresión de impotencia de Jian Wei fue pura provocación. Maldito Mares. ¿Me estás menospreciando? El narcotraficante alzó su tubo de acero y, sin dudarlo, lo lanzó directamente a la cabeza de Jian Wei. Jian Wei ni siquiera levantó un párpado. Con indiferencia, alzó la palma de la mano y realizó un movimiento ligero y etéreo. Ruido sordo. Se oyó un golpe sordo, tan fuerte como un trueno. El tipo que se abalanzó ni siquiera emitió un gruñido. Fue golpeado como si lo hubiera atropellado un camión a toda velocidad. Salió disparado hacia atrás, se estrelló contra la pared frente a Jian Wei y se deslizó hacia abajo, con los ojos en blanco, sin saber su destino. Cerca de allí, un traficante de drogas bajó la mirada para ver cómo estaba el tipo, sus pupilas se contrajeron cuando su pequeño cuchillo cayó al suelo con un estrépito. Se horrorizó al descubrir que el hombre que acababa de regresar tenía la cabeza girada 180 grados de forma extraña y no mostraba signos vitales. Un trozo de piel había sido arrancado de un manotazo por la palma de Jian Wei. Él está muerto. La escena entera permaneció en silencio durante medio segundo. Los 12 traficantes de drogas que quedaban se estremecieron. En definitiva, por muy crueles que fueron o por mucho que desobedecieran las reglas, no dejarían de ser un grupo de adolescentes. Entre ellos había bastantes personas incluso más jóvenes que Jian Wei. ¿Estás bromeando? ¿De un solo golpe mandó a alguien por los aires? De pie detrás de Jian Wei, Tilo se tapó la boca, incapaz de expresar con palabras su asombro. Como regentaba un club nocturno, había visto a demasiada gente peleando y causando problemas. Boxeadores, veteranos o miembros de pandillas. Peleas, enfrentamientos con cuchillos, tiroteos, Tilos había visto estas cosas docenas, si no cientos, de veces. Pero ella nunca había visto a nadie como Jian Wei, que podía matar a alguien de una bofetada con un simple gesto de la mano. Frente a Jian Wei, los narcotraficantes vieron morir a su compañero. Aunque sintieron miedo, respiraron hondo, con la intención de hablar y levantar la moral. Jian Wei observó sus expresiones. Incluso sin que hablaran, sabía exactamente lo que iban a decir. No tengan miedo, hermanos. Es solo una persona. Vamos juntos a derrotarlo. Jian Wei habló primero, adelantándose al narcotraficante, y la provocación en sus ojos era evidente. En el mismo instante en que Jian Wei pronunció su primera palabra, el narcotraficante que tenía enfrente también habló. No tengan miedo, hermanos. Es solo una persona. Vamos juntos a derrotarlo. Los dos pronunciaron esas palabras casi al unísono. El narcotraficante, que al principio parecía fiero, escuchó cómo el tipo que tenía delante se burlaba de su retórica habitual. De repente, la rabia le hirvió la sangre. Su visión se nubló y estuvo a punto de desplomarse al suelo. Por otro lado, tras recibir el mensaje de Tilos, Zona se apresuró hacia el club nocturno de Jian Wei. Mientras tanto, el narcotraficante, enfurecido por la provocación verbal de Jian Wei, le apuntó con su navaja. Vete. Mátalo a machetazos. Vete. Al oír la orden, la docena de narcotraficantes permanecieron impasibles. Todos dependían de las drogas del traficante para sobrevivir. Aunque sintieron un miedo considerable hacia Jian Wei, lo fueron acorralando poco a poco. Morir. De repente, un joven que sostenía una hoja de acero, cuyo físico era notablemente más grande que el de los demás estudiantes, dio un salto por los aires. Blandió la larga espada con furia hacia la cabeza de Jian Wei. Estallido. Jian Wei asestó otro puñetazo directo al pecho del joven corpulento. Se oyó un sonido espantoso de huesos que se rompían con claridad. Al ver esto, los demás que rodeaban al joven fornido se abalanzaron sobre él. Mazas y tubos se blandían indiscriminadamente, apuntando directamente al cuerpo de Jian Wei. Jian Wei esquivaba a izquierda y derecha, sin detenerse nunca. Sus puños eran como un juego de golpear topos. Aplastaba pechos, golpeaba caras. Con cada puñetazo, alguien salía volando. Poco a poco, los únicos que quedaron en pie en el campo fueron unos cuantos tipos demasiado cobardes para dar un paso al frente. Deberíamos simplemente irnos. Una persona hizo una sugerencia, pero la persona que estaba a su lado la rechazó de inmediato. No. Entonces, ¿qué hacemos? Llamen a la policía. Sí, llamen a la policía.
Como si se le hubiera ocurrido algo, a esa persona inmediatamente se le ocurrió una idea terrible, sacó su teléfono y comenzó a llamar a la policía. Vender drogas puede estar mal, pero ese tipo de allí había matado gente. Sin importar lo que pasara, habían sufrido tantas pérdidas ese día que no podían simplemente dejarlo pasar. Aunque fuera una victoria pírrica, no se lo iban a poner fácil a ese tipo. La llamada se realizó correctamente y alguien de la comisaría respondió rápidamente. Jian Wei permaneció inmóvil donde estaba, escuchando sus palabras con claridad. Sin ninguna intención de detenerlos, Jian Wei se limitó a quedarse allí observándolos. ¡Qué disparate! Era un consultor de seguridad designado especialmente para el departamento de policía. ¿Y qué si mató a unos cuantos narcotraficantes? Apoyado contra la pared, Jian Wei giró la cabeza para mirar detrás de él a Tilos, que ya estaba estupefacto y completamente paralizado. En ese momento, la mente de Tilos estaba demasiado conmocionada como para pensar. 1 contra 20. ¿Era algo que un ser humano pudiera hacer? Poco después, varios jeeps negros se detuvieron frente al callejón y unos hombres vestidos con trajes negros salieron de los vehículos. No llevaban nada en las manos, pero los bultos en sus cinturas indicaban claramente que portaban pistolas. Jian Wei, ¿cómo estás? Zona salió del coche y sus ojos se posaron inmediatamente en Jian Wei, que estaba apoyado contra la pared. Al verlo cubierto de sangre, Zona entró en pánico por un momento y corrió hacia él. Ella colocó sus manos sobre los hombros de Jian Wei y comenzó a mirarlo de arriba abajo, temiendo que estuviera herido. No te preocupes, toda esta es su sangre. Jian Wei extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Zona, indicándole que se relajara y que él estaba bien. Señorita, hay 6 muertos. Uno de los subordinados que Zona había traído habló y se acercó. Al oír esto, Zona apartó la cabeza de la gran mano de Jian Wei. Si están muertos, están muertos. Simplemente límpialo. A Zona no le importaba en absoluto. Para ella, la vida de esos narcotraficantes no era diferente a la de las malas hierbas que crecen al borde del camino. En realidad, sus vidas eran como excremento de perro. Dejarlo en la carretera no hacía más que arruinar el aspecto de la ciudad. Y además, daba más trabajo a los demás. No tenía ninguna otra utilidad. El guardaespaldas asintió, como si ya esperara que Zona dijera eso. En cuanto a los demás narcotraficantes que aún permanecían en pie, los guardaespaldas los mantenían a punta de pistola y no se atrevían a moverse. Sin embargo, no se notaba mucho pánico en sus rostros. Habían llamado a la policía con antelación y creían que no tardarían en llegar. Efectivamente, el sonido estridente de las sirenas se acercaba desde la distancia. En un instante, los guardaespaldas que manipulaban los cuerpos los soltaron, y en sus rostros se reflejó una expresión de dificultad. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 112 Capítulo 112 Esto es una confabulación entre la policía y los criminales. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 112. Esto es connivencia entre la policía y los criminales. Señorita, la policía está aquí. ¿Deberíamos meterlos dentro primero y esperar a que se vayan? El guardaespaldas señaló a los narcotraficantes muertos en el suelo y luego al club nocturno. Le hizo una señal a Zona para que se escondiera primero en la discoteca. Antes de que Zona pudiera hablar, Jian Wei la interrumpió. No hace falta. El guardaespaldas miró a Jian Wei. Aunque no sabía quién era Jian Wei, al ver la actitud cariñosa de su dama hacia él, comprendió que la posición de esa persona era inusual. Señor, son la policía. Sería malo si nos atrapan. Jian Wei hizo un gesto con la mano y señaló hacia la entrada del callejón, donde se veía la esquina de un coche de policía blanco con sus luces rojas y azules intermitentes. No podrás moverlos a tiempo. Estos tipos son muy astutos. Cuando oigas la sirena, ya estarás aquí. Al mirar hacia donde señalaba Jian Wei, efectivamente, un coche de policía ya se había detenido en la entrada del callejón. Jajaja, ¿correr? Quiero ver cómo corres. ¿A dónde puedes ir ahora que la policía está aquí? El narcotraficante, inmovilizado en el suelo por el guardaespaldas, se rió a carcajadas, sin mostrar ningún nerviosismo ante la posibilidad de ser arrestado y encerrado. Ruidoso. A Jian Wei no le importó perder el tiempo con palabras. Cogió un ladrillo y se lo arrojó al hombre. La fuerza no era muy grande, similar a la de una persona común y corriente lanzando un ladrillo sin pensarlo mucho. Estallido. Tras ser golpeado en la cabeza por el ladrillo, el hombre perdió el conocimiento por un instante antes de recuperarlo rápidamente. Le temblaba la voz. Jamás esperó que alguien se atreviera a atacarlo incluso después de que llegara la policía. ¿Qué tú? No puedo pegarte.
Jian Wei habló con indiferencia, como si la policía no le importara en absoluto. Y era cierto. Solo eran policías, ¿qué podían hacerle? No era la primera vez que se enfrentaba a ellos. A su lado, Zona y Tilos tampoco esperaban que Jian Wei fuera tan osado, actuando como si ignorara por completo a la policía. Zona frunció el ceño. La única explicación que se le ocurrió era Patty. Ella ascendió, completamente segura de su teoría. Con Patty como subdirectora, Jian Wei podría, sin duda, sentirse orgulloso de su puesto en Los Santos. Sin embargo, Zona aún no sabía que Patty había sido ascendida con éxito a jefa de policía. Sin mencionar su porte erguido, Jian Wei podía hacer prácticamente lo que quisiera sin mayores problemas. Mientras las cosas no se descontrolaran, Patty confiaba en que podría proteger a Jian Wei. Pronto, las sirenas de la policía se acercaron y 5 coches patrulla se detuvieron en la entrada del callejón, uno tras otro. Más de una docena de agentes de policía bajaron de los vehículos. Una de ellas le resultaba familiar a Jian Wei, pero por un momento no pudo recordar quién era. Al ver la carnicería en el callejón, varios agentes de policía sacaron instintivamente sus pistolas y apuntaron a las personas que se encontraban dentro. Suelten las armas. Tírense al suelo. Frente a las pistolas de los agentes, los guardaespaldas demostraron claramente no tener miedo y estaban preparados para desenfundar sus armas y resistir. Oficial Jian Wei. De repente, alguien entre los policías alzó la voz, gritando en dirección a Jian Wei. Un agente de policía uniformado, con la cabeza calva y casi reflectante, salió de entre las filas. ¿Qué estás haciendo? Vuelve. Vieron al hombre salir de su lado. El hombre que iba al frente, claramente un oficial al mando, le gritó al hombre calvo con evidente urgencia. Jian Wei miró al hombre, de repente recordó algo, dio un paso al frente y lo examinó detenidamente. ¿Oficial de policía Haka? Jian Wei lo grababa vagamente de cuando se seleccionó a los 12 miembros del equipo antiterrorista. Este joven agente de policía se había mostrado muy entusiasmado, levantando la mano para unirse a la operación, pero Patty lo rechazó de plano. La razón era que era demasiado joven y le faltaba experiencia. Llevaba un tiempo decepcionado por ello. Oiga, señor. Este es nuestro compañero. Haka enfundó su pistola y habló con los oficiales que estaban detrás de él, al tiempo que agarraba la mano de Jian Wei y la levantaba. ¿Qué está sucediendo? Con el ceño fruncido, el oficial a cargo claramente no entendía qué le pasaba a ese joven policía tan impulsivo ese día. Voy a ir a echar un vistazo. Ustedes quédense aquí. El oficial echó un vistazo a su equipo, les ordenó que permanecieran alerta con las armas en alto y luego caminó hacia Jian Wei. Haka, ¿qué demonios estás haciendo? El agente se acercó, mirando a Haka con expresión inquieta, con la mano derecha aún apoyada en la funda de la pistola. Era evidente que seguía desconfiando mucho de Jian Wei. Señor, este es Jian Wei. Es el consultor de seguridad elegido personalmente por nuestro jefe. Es muy poderoso. Él formó parte de aquella operación antiterrorista anterior. La duda era evidente en el rostro del oficial mientras miraba a Jian Wei. Por favor, enséñame tu documento de identidad. Jian Wei no se negó. Solo le pedían su identificación, así que, naturalmente, cooperó. Echó un vistazo al flamante documento de identidad policial que Jian Wei tenía en la mano, cuyo laminado, sorprendentemente, ya se estaba despegando. El agente soltó una risita extraña antes de extender la mano para coger la identificación. Vale, con esta calidad de fabricación, no puede ser falso. Dudo que alguien más, aparte del Departamento de Policía de Los Santos, pudiera producir una identificación policial de tan mala calidad. Los documentos de identidad falsos suelen ser de mejor calidad. Bromas aparte, aunque el agente estaba bromeando, aún así aceptó la identificación. Tras un par de miradas, obtuvo su respuesta. Evidentemente, el documento de identidad era indudablemente auténtico. Al devolverle la identificación a Jian Wei, la postura relajada del oficial se enderezó de inmediato y le hizo un saludo militar. Gracias por su gran trabajo durante la última operación antiterrorista. Jian Wei no devolvió el saludo. Era solo un consultor de seguridad designado especialmente y nunca había recibido formación formal. Oficial. ¿Qué está haciendo? Arréstelo. Ha matado gente. Ver al oficial saludar al enemigo que había matado a varios de sus hermanos. El narcotraficante, que había estado inmovilizado en el suelo y actuando de forma sumisa, de repente comenzó a forcejear frenéticamente, casi liberándose de los guardaespaldas que lo sujetaban. Maldito seas. Arréstalo. Los gritos de ira y terror del narcotraficante ni siquiera llamaron la atención de la gente. Lo ignoró por completo. Esa operación tuvo muchísimas bajas. 12 personas, más usted y el jefe.
14 en total. Al final, solo ustedes dos lograron regresar. El agente se quitó la gorra de policía, sin importarle la suciedad, y se sentó en un montón de ladrillos rojos que había cerca. Al mismo tiempo, extendió la mano y saludó a los demás agentes, indicándoles que todo estaba bien y que debían retirarse. ¿Qué estás haciendo? Él mató a alguien. Él mató gente. Esto es una connivencia entre la policía y los delincuentes. Están infringiendo las normas. El agente se estaba impacientando claramente con las acusaciones del narcotraficante. Echó un vistazo a lo que había esparcido por el suelo. Cristales azules y transparentes. Señaló al agente de policía Haka, que se encontraba cerca. Ve a recoger la metanfetamina del suelo. Métela en una bolsa y no pierdas nada. Haka saludó y se acercó. Maldita sea, ponte unos guantes. Tras decir eso, el agente finalmente miró al narcotraficante que seguía gritando en el suelo. ¿Asesinatos? Yo no los vi matar a nadie. Se trata simplemente de buenos ciudadanos que actúan con valentía, interviniendo para detener un negocio de drogas. En cuanto a los muertos, las acciones del consultor Jianwei se consideran legítima defensa. No constituyen un delito. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 113 Capítulo 113 Escabúllete en el barco, no dispares. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 113. Infiltración en el barco, prohibido disparar muy bien, consultor Jianwei, nos llevaremos a esta gente ahora mismo. Mientras los supervivientes eran escoltados al coche patrulla, el agente les dedicó un último saludo. Mi padre también fue amenazado en su momento por ese grupo de terroristas. Muchas gracias, y también esos 12 guerreros. El agente abrió la puerta del coche, metió un pie dentro y miró a los narcotraficantes encerrados en la parte de atrás. Extendió la mano y golpeó la rejilla metálica del coche, indicándoles que guardaran silencio. Asomando la cabeza de nuevo, el oficial miró a Jianwei, que se disponía a marcharse. Puede estar tranquilo, nadie le buscará problemas. Jianwei agitó la mano sin mirar atrás. En cuanto a Zona, ya se había marchado antes porque el club nocturno todavía la necesitaba para dirigir a los guardias. Muy bien, ahora solo quedamos nosotros dos. Ven a ver dónde trabajarás en el futuro. Jianwei llevó a Tilos al club nocturno. Todo el callejón recuperó su tranquilidad anterior, como si nada hubiera pasado. A excepción de las manchas de sangre que quedaban en el suelo, no quedaba nada. Dentro de la discoteca, Tilos ya había seguido a Jianwei hasta el segundo piso. Haz lo que te digo. En la zona de palcos VIP del segundo piso, cambia el suelo para que sea mitad cristal y mitad hormigón. Jianwei ascendió. No tenía experiencia en ese ámbito, así que dejaría los asuntos profesionales en manos de expertos. Había gestionado un club nocturno con tanto éxito en un lugar tan remoto como Sandy Shores. Ella sin duda tenía su propia manera de hacer las cosas. Su interferencia probablemente sería contraproducente. Te dejo a ti todo lo relacionado con la discoteca. En cuanto al departamento de seguridad, ya he encargado a alguien que comience a seleccionar al personal. Llegarán pronto. En cuanto a cualquier otra cosa, si te falta algo, dímelo directamente y yo me encargaré de ello. Jianwei habló. Colin ya debe haber encontrado candidatos adecuados. Todos los soldados se han retirado del campo de batalla. Como era de esperar, en comparación con la gente común, la fuerza y la disciplina de estos hombres deberían ser bastante buenas. Ningún problema. Tilos ascendiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Jianwei había pensado inicialmente en simplemente darle el dinero a Tilos y dejar que ella se encargara de todo. Sin embargo, cuando Jianwei vio el escaso saldo que le quedaba, finalmente decidió no hacerlo. Al salir de la discoteca, Jianwei condujo de regreso a su casa. Durante todo el trayecto, la mente de Jianwei estaba llena de pensamientos sobre cómo conseguir dinero. Lester no se había puesto en contacto con él últimamente para comprar acciones, ni tampoco le había encomendado ninguna misión de asesinato. Tras pensarlo bien, la única forma de ganar dinero que se le ocurrió a Jianwei fue robar esa botella de tequila sin simito Diamond de Meriwether. Una vez que lo venda, podría ganar dinero rápidamente. Mientras pensaba, Jianwei se tumbó inconscientemente en la cama y pronto cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, temprano, antes del amanecer, Jianwei se incorporó a la cama. Ayer se había acostado demasiado temprano, así que hoy Jianwei también se despertó muy temprano. Eran apenas las 5 o las 6 de la mañana, pero Jianwei ya se había aseado y vestido. Estaba realmente impaciente por tener en sus manos el tequila Ziximito en el barco Meriwether.
Aunque Jianwei siempre llamó a esa cosa orinal, su valor, en efecto, no debía subestimarse. Valía al menos $600.000, sin mencionar el dinero en efectivo apilado como una pequeña montaña a su lado. Si no hay imprevistos, esa cantidad de dinero debería ser de al menos $2 millones o más. En esta ocasión, la operación de Jianwei y los demás debería involucrar a 4 personas, más Lester, lo que haría un total de 5. Si 5 personas se repartieran $2,6 millones, en promedio, cada persona podría recibir al menos 500.000. Y eso sin contar otros objetos de valor que podrían estar a bordo del barco. Calculando esta puntuación, un reparto medio de 600.000 por persona no debería suponer ningún problema. Si bien 600.000 no era una cantidad enorme, debería ser más que suficiente para mantener en funcionamiento el club nocturno de Jianwei. Una vez que el club nocturno se estabilizara, Jianwei podría comenzar a prepararse para construir su propio imperio clandestino. Al bajar las escaleras, Jianwei cerró la puerta con doble llave. Luego subió a su coche y se dirigió a toda velocidad hacia la fábrica de ropa de Lester. Durante el trayecto, Jianwei no se olvidó de usar su teléfono para bombardear con llamadas a los otros 4. ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué hora es? ¿Es necesario actuar tan pronto? Esta llamada era para Lester. Hablaba con dificultad, claramente había sido despertado por Jianwei y aún no estaba completamente consciente. Lester, ¿no sabes que las primeras horas de la mañana son generalmente cuando la gente está más agotada? Si vamos a robarles ahora, la dificultad será sin duda mínima. Nos colaremos en el barco, sin disparar. Molesto por la lógica retorcida de Jianwei, Lester no tuvo más remedio que aceptar levantarse y prepararse para el atraco. En cuanto a Michael y los demás, Little Fu, al igual que Lester, tenía sus quejas. Michael no dijo mucho, solo dijo de acuerdo. Trevor era el único diferente. Cuando Jianwei llamó, Trevor también estaba durmiendo. Pero en cuanto supo que Jianwei quería robar a alguien, aceptó sin pensarlo 2 veces. El coche se detuvo debajo de la fábrica de ropa de Lester. Toda la fábrica estaba iluminada en ese momento. Alguien que no supiera la verdad seguramente pensaría que se trata de un taller clandestino donde explotan a los trabajadores durante toda la noche. Lester empujó la puerta y entró, y estaba sentado en el sofá como un anciano indefenso. Cabeceaba, como si estuviera a punto de quedarse dormido en cualquier momento. Al oír el sonido de la puerta, Lester abrió los ojos y se limpió distraídamente la baba de la comisura de los labios. ¿Jianwei? Todavía no han llegado. Jianwei. Todavía no. Ya deberían estar de camino. Los llamé cuando estaba casi aquí. Lester se apoyó en su bastón y entró en la sala de planificación. Al oír a Jianwei decir esto, asintió. En un rincón, Richie, que estaba de aprendiz con Lester, estaba tirado en el suelo roncando ruidosamente. ¿Recuerdas aquella botella de suero potenciador que compramos en la ciudad del pecado? Jianwei arqueó una ceja, con una expresión algo desconcertada, sin comprender por qué Lester sacaba a colación ese tema de repente. Se lo di a un amigo. En unos días más, habrá que investigar los efectos específicos de esa cosa. Jianwei. ¿Tienes otro amigo poderoso? Lester. ¿Cuál de mis amigos no es poderoso? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 114 Capítulo 114 Trevor no es importante. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 114. Trevor no es importante. Te avisaré cuando llegue el momento. Desde que presenció el poder de esa poción en Sin City la última vez, Lester se había centrado mucho en este asunto. Había encontrado a 2 personas, ambas con un talento excepcional en el campo de la investigación y el desarrollo de pociones biológicas. Mirando sus propias piernas marchitas, Lester incluso pensó que si se lograba desarrollar una poción estable, sus piernas podrían incluso recuperar la capacidad de caminar con normalidad. Aunque después de vivir así durante tanto tiempo, Lester ya se había adaptado a sus piernas discapacitadas, pero era humano, y los humanos tienen deseos. Lester había esperado más de una vez que sus piernas pudieran recuperar la capacidad de mantenerse en pie. De acuerdo, la poción no es lo principal esta vez. Lester se puso de pie de nuevo y cojeando se dirigió hacia Richie, que dormía profundamente en el suelo. Luego, le dio una patada brutal en el trasero. Richie gimió al abrir los ojos y incorporarse del suelo. El picor en los ojos provocados por el sueño hacía que a Richie le costara abrirlos. Al ver esto, Lester golpeó con fuerza la espalda de Richie con el bastón que tenía en la mano. Sí. Richie gritó de dolor y se despertó al instante. Sus ojos inyectados en sangre mostraban claramente que no había descansado lo suficiente en los últimos días.
Despierta, despierta. Ven y ayúdame a trabajar. Al ver a Richie levantarse del suelo con dificultad, Lester se dio la vuelta y se dirigió solo al tablero táctico. A su lado, en el ordenador colocado sobre la mesa, se reproducía un vídeo de vigilancia del interior del carguero Merryweather. ¿No podría ser un poco más amable la próxima vez? Mientras se frotaba la espalda, que estaba algo entumecida por el golpe, Richie dijo con irritación. ¿De qué otra forma voy a despertarte sin un poco de fuerza? Hace tiempo que te dije que pasaras menos tiempo en los clubes de striptease. Si no me equivoco, probablemente ni siquiera puedas sacar 20.000 de tus bolsillos, ¿verdad? Richie no dijo nada, pero la expresión de vergüenza en su rostro lo delató de inmediato. Obviamente, Lester había dado en el clavo. En la planta baja, el crujido de la puerta principal de la fábrica de ropa llegaba a sus oídos. Jianwei miró hacia la escalera y vio al viejo Mikey Franklin subiendo uno tras otro. Maldita sea, llámanos tan temprano. Ni siquiera los dueños de esclavos del sur eran así. Tras entrar Franklin en la sala de planificación, sus primeras palabras fueron una queja dirigida a Jianwei. Sé agradecido. Si esto fuera el viejo sur, ni siquiera te estaría pagando por tu trabajo. Jianwei dijo con una sonrisa, y los dos comenzaron a bromear entre ellos delante de todos. Está bien. Lester los interrumpió con cierta impaciencia. Si permitiera que Jianwei y Franklin siguieran así, hoy no se lograría nada. Ya que están aquí, escuchen el plan para esta misión juntos. Mientras Lester hablaba, giró la pantalla del ordenador hacia ellos y luego señaló el tablero táctico. Tenemos 3 objetivos principales para esta misión. En el ordenador, Lester hizo clic con el ratón y las imágenes cambiaban continuamente. Finalmente, se decidió por una habitación que parecía un almacén. Anoche, utilicé el ordenador para descubrir que hay muchas cosas buenas almacenadas en este almacén. Entre ellas se encuentra un diamante rosa, del tamaño aproximado de una lente de gafas, con un valor inicial estimado de más de 4 millones. 4 millones. Un diamante rosa. Cuando Lester terminó de hablar, todos en la sala de planificación, incluido Jianwei, quedaron conmocionados. Jianwei había pensado originalmente que el objetivo principal esta vez era el Sinsimito Tequila, pero no esperaba que fuera un diamante rosa. El valor de aquello era evidente. El diamante rosa del tamaño de una uña que Jianwei había intercambiado anteriormente valía 1 millón. Este ejemplar, del tamaño de la lente de unas gafas, era sin duda raro. La afirmación de Lester de que 4 millones era probablemente una estimación conservadora. Exactamente. Por supuesto, además de esto, hay otras cosas buenas en este barco. Pero eso no es algo que nos deba preocupar a nosotros. Nuestros objetivos son solo 3. El diamante rosa, el tequila y el dinero en efectivo. No podemos tocar nada más. De lo contrario, si Merryweather se vuelve loco buscando esas cosas, ni siquiera podremos dormir tranquilos. La expresión de Lester era extremadamente seria mientras hablaba. Claramente, el contenido de las otras cajas superaba con creces su capacidad para manejarlas. ¿Qué hay exactamente dentro de esas cajas? Jianwei preguntó con curiosidad. Un tipo que incluso se atrevió a planear un atraco al Unión Depositor y tenía algo que no se atrevió a tocar. Por lo que Jianwei sabía, no había nada que Lester no tocara, excepto las bombas nucleares. Materias primas para la fabricación de bombas nucleares. Lester no ocultó nada. En realidad, no había visto el contenido de las cajas. La razón por la que lo sabía era porque las imágenes de vigilancia eran demasiado borrosas. Como puedes ver, solo hay unos pocos factores que pueden afectar la calidad de imagen de una cámara de vigilancia montada en la pared. Y dada la distancia de esta cámara al suelo, la única condición que podría afectar la calidad de la imagen sería, que había algo con una radiación extremadamente fuerte en esta habitación. Jianwei asintió, con un toque de soledad en sus ojos. Recordando cómo su idea de robar una bomba nuclear había sido vetada colectivamente por estos tipos, Jianwei siempre sentía un vacío en su corazón. Era como si algo que él había apreciado profundamente hubiera desaparecido de repente. Recuerda, no toques nada más. Ahora hablemos de nuestro plan. Jianwei y Michael se encargarán de la ruta acuática. Usando el submarino que encontró Trevor, subirás por la escalera de cuerda en el costado del carguero. Una vez que ustedes dos entren en la bodega, empiecen a buscar maneras de saquear los objetos. En cuanto a si entran a la fuerza con un ataque frontal o si se cuelan para robar, eso es algo que deben discutir ustedes dos. Avísame cuando llegue el momento. Lester dijo esto, pero basándose en su comprensión de estos dos, lo más probable es que Jianwei y los demás opten por asaltar directamente el barco, atacar indiscriminadamente y arrebatar los objetivos de la misión.
En efecto, tal como Lester esperaba, Jianwei y Michael intercambiaron una mirada y no pudieron evitar reírse. En cuanto a ti, Lester giró la cabeza para mirar a Franklin. Vio al hombre que miraba a Lester con expectación, con su rostro moreno, curioso por saber qué tarea le asignarían. No muy lejos del carguero Merriweather hay una grúa torre. Estarás allí arriba, proporcionándoles cobertura a los dos. Dispara en cuanto se presente una situación. Franklin asintió. La tarea cumplía con sus expectativas. Era prácticamente la misma situación que cuando capturaron al señor K, solo que esta vez no se limitaba a observar. En realidad, estaba empuñando un arma y participando. Justo cuando Lester terminó de organizar todas las tareas, el grupo se dio cuenta de que el gran Buda Trevor aún no había llegado. Este tipo es lentísimo en todo lo que hace. Lester no pudo evitar quejarse. La lentitud de Trevor lo dejó sin palabras. En el pasado, Lester había querido llamar la atención de Trevor sobre este hábito. Pero siempre se había sentido intimidado por la presencia dominante del otro, así que nunca lo dijo. Olvídalo, no es importante. Lester agitó la mano para indicar que no le importaba, y justo cuando abrió la boca para continuar, una voz ronca se escuchó desde la puerta. ¿No es importante? ¿Quién? Yo. En tu corazón, Lester, ¿acaso yo, Trevor, soy realmente tan insignificante? Me estás poniendo muy triste. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 115 Capítulo 115 Entonces robemos armas modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 115. Entonces, robemos las armas. Trevor abrió la puerta de una patada. Trevor vestía una camisa blanca con agujeros en la parte superior, y la parte inferior de su atuendo consistía en un par de pantalones cortos verdes que le resultaban familiares a Jianwei. Siseo, Trevor, espera un segundo. ¿Por qué estos pantalones me resultan tan familiares? Jianwei examinó minuciosamente los pantalones cortos de Trevor. Eran verdes y estaban cubiertos de dibujos morados. ¿Ah? ¿Te refieres a estos pantalones cortos? Fui a tu casa esta mañana, pero no estabas. Vi estas prendas secándose en el tendero de afuera. Pensé que nadie las querría, así que me las puse y vine. Jianwei se llevó la mano a la frente. Sin duda, los pantalones cortos que llevaba Trevor eran los mismos que había dejado secar esa mañana. Lester retrocedió instintivamente un paso al ver a Trevor acercándose a él. Luego tosió y regresó al tablero táctico como si nada hubiera pasado. Has llegado en el momento justo. Estábamos hablando precisamente de ti. Lester señaló una foto de un helicóptero en el tablero táctico. Trevor, tú pilotarás el helicóptero y serás el responsable de recoger a Jianwei y al otro. Cuando salgan de la habitación, tú controlarás el helicóptero y soltarás la escalera de cuerda. Ellos solo tendrán que agarrarla y subir. Lester terminó de hablar, pero la mente de Jianwei seguía en otra cosa. La bomba nuclear submarina. ¿En serio, de verdad están dispuestos a dejar esa enorme fortuna intacta y conformarse con las sobras que hay en el barco? Jianwei no estaba dispuesto a rendirse. Al fin y al cabo, para ganar mucho dinero, había que traficar con armas. Artículos como las joyas se devaluarían considerablemente al venderse. Algunos ni siquiera merecieron el tiempo perdido. En opinión de Jianwei, para ganar mucho dinero, había que traficar con armas. Piénsalo, ¿cuánto vale una bomba nuclear? Como mínimo, 50 millones de dólares estadounidenses, ¿verdad? Richie. 50 millones es quedarse corto. Son al menos 100 millones. Jianwei aplaudió y señaló a Richie con una expresión de pura alegría. Exacto. Estaba siendo conservador. 100 millones. ¿Cuántas joyas tendrías que robar para conseguir 100 millones? La mirada de Jianwei era penetrante mientras los examinaba a cada uno por separado. Cuando él jugaba, la editorial no ofrecía la opción de contrabando de armas. Pero ahora esto era una realidad palpable. El contrabando de armas había pasado de ser imposible a posible. ¿Están dispuestos a ser ladrones de poca monta, escondidos bajo tierra por el resto de sus vidas? ¿Nunca podrán alzar la cabeza con orgullo? Preguntó Jianwei. Los demás bajaron la cabeza, sin saber cómo responder a su pregunta. ¿No quieres llevar las cosas al siguiente nivel? Ahora tienes esta oportunidad justo delante. ¿No quieres intentarlo? Una serie de preguntas salieron disparadas de la boca de Jianwei como una andanada, cada palabra dando en el clavo. Incluso el habitualmente conservador Lester rara vez bajaba la cabeza, absorto en sus pensamientos. Tras un largo rato, Lester levantó lentamente la cabeza, con la mirada algo perdida hacia Jianwei. Eres mucho más fuerte que tu padre, pero también mucho más radical. No sé si eso es bueno o malo.
Pero en cuanto a su sugerencia, quizás podamos intentarlo, comenzando por los aspectos más sencillos. Dijo Lester. Lo que dijo Jianwei realmente le preocupaba mucho a Lester. De hecho, desde lo ocurrido en Northampton hace 9 años, Lester había previsto las crisis que acabarían surgiendo. No quería vivir en la clandestinidad para siempre, así que siempre buscaba la manera de llevar una vida legal. Pero las alternativas que se le ocurrieron eran, en última instancia, demasiado difíciles. Los robos en apartamentos podrían considerarse la mejor manera que Lester podía idear para enderezar su vida. Pero hasta el momento, nadie había podido ayudar a completar esta gran empresa. Sin embargo, la industria armamentística que Jianwei mencionó repentinamente le dio a Lester un rayo de esperanza. Puedo aceptar sus condiciones, pero para esta misión necesito tener plena autoridad. Si algo puede ser robado o no, depende enteramente de mí. Sin duda, esta era la máxima concesión que Lester podía hacer. Al fin y al cabo, se trataba de algo de altísimo riesgo. Él mismo no era, por naturaleza, el tipo de persona que disfrutaba de ese tipo de comportamiento arriesgado. Ningún problema. Al ver que Lester cedió, Jianwei no pudo evitar sonreír. Muy bien, ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. Tenemos que partir de inmediato. Trevor, llévalos a los dos a la ubicación de tu submarino. Entonces ve y pilota el avión tú mismo. Pequeño Fu, te he enviado tu posición de francotirador a tu correo electrónico. Simplemente ve tú mismo hasta allí. Muy bien, vámonos, chicos. Cuídense. Jianwei y los demás asintieron, tomaron los trajes de sigilo que Lester había preparado y se los pusieron. Con la ropa que les cubría la figura, los tipos de cuerpo del grupo parecían prácticamente iguales. Tras despedirse de Lester, estaban a punto de bajar las escaleras cuando Lester los llamó. Toma estos. Dijo Lester mientras abría la cremallera de un bolso negro y sacaba los objetos que había dentro. Eran 4 pares de gafas con montura negra. Estas son gafas de vigilancia. En cuanto a cómo usarlas, Michael te enseñará. Tras coger las gafas, todos se las pusieron, asintieron con la cabeza y se dirigieron hacia los coches que estaban en la planta baja. En la planta de arriba, Lester estaba junto a la ventana, observando cómo las dos deidades negras de Enus se alejaban en coches en direcciones diferentes. Lester se volvió hacia la sala de planificación y le dio una palmada en la cabeza a Richie. Apártate, yo me encargo. Ve a ese portátil que está a mi lado y ayúdame. Lester dijo, señalando una computadora portátil que mostraba imágenes de vigilancia cerca, indicándole a Richie que se sentara allí mientras él ocupaba el lugar anterior de Richie. Trevor iba al volante, llevando a Jianwei y a Michael. Se dirigían hacia la ubicación del submarino. Durante el trayecto, Michael iba sentado en la parte de atrás, con la sensación de que el trabajo de tráfico de armas era demasiado arriesgado. Estoy un poco preocupado. Si Meriwether se entera, ¿no habrá represalias contra nosotros? Tengo una familia. No quiero que mis hijos y mi esposa se vean involucrados en esto. Trevor. Michael, ¿sabes qué es lo que más odio? Esa costumbre tuya de preocuparte por todo. Fíjense en Jianwei. Este chico no le tiene miedo a nada. Si tuvieran siquiera la mitad de su determinación, Brad no habría muerto entonces. Y Jian Shan no habría abandonado nuestro equipo. Michael se frotó las sienes y dejó de hablar, pero su mirada permaneció fija en Jianwei, absorto en sus pensamientos. El coche se detuvo frente a un almacén en el puerto de Los Santos. Este era uno de los almacenes que Trevor poseía en el puerto. Trevor levantó la persiana enrollable, dejando al descubierto el interior. ¿El Duque de la Muerte? En el instante en que se levantó el obturador, la mirada de Jianwei se posó en un coche pintado de color plateado que estaba en la esquina. Esta era la muerte que el Duque Jianwei le había dado a Trevor anteriormente. No esperaba que aún la guardara en el almacén. Ah, ¿te refieres a este coche? No estoy acostumbrado a conducirlo. Sigo prefiriendo mi camioneta body. Si lo quieres, tómalo. Trevor se acercó a un enorme camión y señaló al Duque de la Muerte que estaba frente a Jianwei. De acuerdo, hablaremos de eso más tarde. Primero, pongámonos manos a la obra. Jianwei apartó la mirada del Duque de la Muerte plateado y la dirigió hacia el camión que estaba junto a Trevor. En cuanto al Duque de la Muerte, Jianwei ya había planeado su destino futuro. Súbete al submarino. Tras subirse al remolque del camión, Jianwei abrió la escotilla del submarino y entró primero. Michael lo siguió de cerca y también subió. Una vibración provenía de los asientos que estaban debajo de ellos. Después de aproximadamente un minuto, ambos sintieron un mareo repentino, y entonces el submarino comenzó a subir y bajar. Al mirar a través de la ventana de observación de cristal, se pudo ver que ya estaban situados sobre la superficie del mar. ¿Anuncio problemático?
Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 116 Capítulo 116 Se descubre la infiltración en el buque de carga modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 116. Descubierto mientras se colaba en el barco de carga Lester, estamos en posición. ¿Qué sigue? Michael pulsó y mantuvo pulsado el botón de hablar situado en el lateral de su auricular para comunicarse con Lester. No te lo acabo de decir. Primero, sube por la escalera de cuerda que hay en el lateral del carguero. Tú decides si quieres hacer ruido o mantenerte en silencio. Michael se encogió de hombros y terminó la llamada con Lester. La minicámara de sus gafas parpadeó con una luz roja. Dentro de la sala de planificación, Lester seguía de cerca la situación en el interior del submarino. Michael pilotaba el submarino, dirigiéndose hacia el carguero que se encontraba a lo lejos. Dentro del submarino, quizás debido a su tamaño compacto, el rugido del motor no era particularmente fuerte. Sigo sintiendo que hacer esto no está del todo bien. Manipular estos bienes posteriormente deja demasiado margen para que alguien se aproveche de nosotros. Michael dijo en serio. Él creía sinceramente que la sugerencia de Jianwei no era muy confiable. Michael, deja de darle tantas vueltas a las cosas. ¿De verdad quieres que tu esposa y tus hijos pasen toda su vida escondidas contigo? ¿Ser un perro de esos tipos del feed por el resto de tu vida, ir a donde te digan y hacer lo que te digan? Jianwei bajó la cabeza y, una a una, metió las revistas de un bolso negro en su chaleco táctico. En poco tiempo, Jianwei llenó por completo los 6 compartimentos para cargadores que llevaba en el pecho. Michael no volvió a hablar. Se quedó mirando por la ventana de observación, reflexionando sobre las palabras de Jianwei. ¿No quieres una identidad legítima? Deja que tu esposa e hijos disfruten de la verdadera riqueza y estatus, convirtiéndose en personas de alta posición social. La oportunidad está justo delante de ti. Lo único que necesitas ahora es un taller, y podrás empezar a vender armas en masa. No. Ni siquiera necesitas un taller de armas. Solo se necesita un canal para recuperar equipos no deseados del ejército y la policía bajo la apariencia de chatarra. Lo que Jianwei contaba era algo que realmente había sucedido en su vida pasada. Lo sabía gracias a esos estadounidenses que convirtieron la historia en una película. Pero, ¿acaso el contrabando de armas no sigue siendo, después de todo, una industria clandestina? Michael preguntó con escepticismo. En su opinión, si bien la industria armamentística era muy rentable, los riesgos eran enormes. Ni de lejos tan buenos como el negocio de los robos en el que se encontraba actualmente. Aunque ahora gana mucho menos que esos supuestos traficantes de armas. Pero no podía evitarlo. Michael era un trabajador ejemplar. Creía firmemente que, gracias a su arduo trabajo, no estaría en peor situación que un traficante de armas. Ahí es donde te equivocas. Puedes cooperar plenamente con la policía y el ejército. Simplemente gastan un poco de dinero para operar bajo el nombre de su contratista de eliminación de armas. Entonces podrás dedicarte a tus asuntos con confianza y sin preocupaciones. Mientras Jianwei hablaba, su tono era intencionadamente seductor. Pero Jianwei tenía razón. En Estados Unidos, los oficiales con rango de coronel o superior tienen plena autoridad para decidir el destino del armamento antiguo. Incluso venderlo está permitido por el gobierno estadounidense. Para estos oficiales, este armamento es como una correspondencia especial del gobierno estadounidense por su diligente servicio. El submarino se detuvo y comenzó a emerger lentamente, hasta que finalmente rompió la línea de flotación. Jianwei abrió la escotilla y ambos salieron uno tras otro. Además, tengo un buen canal aquí que puede darte el privilegio de vender armas y proporcionarte el inventario. Jianwei alzó la vista hacia el imponente carguero. Y lo que debemos hacer ahora es utilizar los activos de Merriweather para forjar una reputación en el mercado internacional. Después de terminar de hablar, Jianwei tomó la delantera, agarró la escalera de cuerda y subió rápidamente hacia la cubierta superior. Michael lo siguió de cerca y subió a la cubierta. Tras extraer los cargadores de sus armas, ambos hicieron una rápida comprobación. Una vez que se aseguraron de que estaban completamente cargadas, la misión comenzó oficialmente. He llegado al paso elevado. Ahora estoy viendo a Jianwei y Michael. La voz de Franklin llegó a los oídos de Jianwei y los demás a través de los auriculares de conducción ósea. Lester. Manténganse alerta. Si ven a Jianwei y a los demás en peligro, disparen inmediatamente. Debes garantizar la seguridad de ambos. Dentro del edificio de la fábrica de ropa, Lester cortó la comunicación y mantuvo la vista fija en la pantalla. En ella se vio las imágenes de las cámaras de Jianwei y de las gafas de Michael.
Se les vio a ambos escabullirse detrás de los contenedores del buque de carga, abriendo paso lentamente hacia la cabina. Los contenedores del carguero se alzaban imponentes, como un bosque de acero. En sus oídos resonaba el sonido de las botas de combate de los miembros de Meriwether golpeando el suelo. Los sonidos eran escasos, lo que indicaba que no había mucha gente alrededor. Jianwei y Michael avanzaron entre ellos hasta llegar a una esquina en un pasillo de contenedores. Justo cuando ambos pensaban que tal vez tendrían la suerte de entrar en la cabaña sin matar a nadie, una figura emergió repentinamente de detrás de un contenedor azul sin previo aviso, sosteniendo un teléfono y charlando con alguien. No se percató en absoluto de que, a sus espaldas, dos figuras no identificadas vestidas con trajes negros de operaciones nocturnas se acercaban lentamente. Aún era de madrugada, y el mundo estaba bañado en un tono azul negruzco. ¡Puf! Se oyó el sonido de una metralleta con silenciador. El cuerpo del miembro de Meriwether se desplomó y la linterna se le resbaló de la mano. Sonido metálico. El sonido de la linterna al golpear el suelo no fue silencioso. Los pasos cerca de los contenedores circundantes se silenciaron al instante. Oye. Tú, el del sector 4, ¿qué está pasando? Apartando el cuerpo del soldado de Meriwether, ambos intercambiaron una mirada. Su intención era entrar a escondidas. Pero ahora, parecía que su plan estaba a punto de fracasar. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 117 Capítulo 117 La criatura humanoide invisible modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 117. La criatura humanoide invisible. Oigan. ¿Qué están haciendo ustedes dos? El haz de luz de una linterna iluminó directamente a Jianwei y a su compañero, seguido del sonido de unos zapatos de cuero golpeando la cubierta. Jianwei giró la cabeza instintivamente y fue inmediatamente descubierta por la otra persona. Mono amarillo. ¿Qué haces en el barco? Estallido. De repente, se oyó un disparo junto a Jianwei, y este vio un destello de luz verde desvanecerse en los ojos de Michael. Gracias a su aguda percepción, Jianwei pudo sentir claramente el repentino aumento de velocidad de Michael. ¿Tiempo bala? Jianwei rara vez vio a Michael usar esta habilidad. Genial, chico, nos han visto. Sígueme adentro, rápido. Michael empuñó su pistola, se mantuvo alerta y se apoyó en un contenedor mientras se dirigía al interior del carguero. Jianwei lo siguió, con la sensación de que Michael iba a paso lento. Mientras avanzaban lentamente hacia el camarote, podía oír claramente el sonido caótico de los pasos en la cubierta. Ustedes dos, dense prisa. En esta ruta, solo hay gente cerca de la oficina del capitán. La voz de Lester se oía a través de las gafas de comunicación. Gracias a la vigilancia del barco, ya había comprendido toda la situación para el resto del trayecto. Entendido. Al oír esto, Michael no dudó. Confiando plenamente en Lester, levantó el pie para seguir adelante. ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! De repente, la cubierta, que había estado en silencio, con solo algunos pasos esporádicos, estalló en un intenso tiroteo. Michael se estremeció e instintivamente retiró el pie. Lester, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay disparos en la cubierta? Por el auricular, Lester se mostró igualmente desconcertado. No hay vigilancia en la cubierta. Yo tampoco sé qué está pasando. Michael, sigue empujando hacia adentro. Jianwei, retrocede lentamente y cubre la retaguardia. La orden se dio rápidamente y Jianwei no puso objeciones. En ese momento se encontraron en el pasillo del salón de la tripulación en la cabina. Haciendo fuerza con ambas manos, Jianwei empujó la puerta de una habitación, entró y comenzó a vigilar si alguien pasaba por el exterior. Michael continuó adentrándose en el interior. Oye Lester, ¿por qué dejaste a Jianwei allí? ¿Y si hay peligro? Es solo un niño. En la sala de planificación de la fábrica de ropa, Lester miraba fijamente los monitores de la computadora. La voz de Trevor resonó a través de su auricular. Deja de sobreprotegerlo. Este niño no es tan débil como crees. Por su parte, Jianwei, apoyado contra la pared del carguero, movía las orejas mientras escuchaba atentamente los disparos del exterior. El tiroteo continuó. Los miembros de Meriwether que estaban afuera luchaban contra algo desconocido. Poco después, cesaron los disparos en el piso de arriba y la voz de Lester se escuchó en los vasos de Jianwei. Jianwei, comienza a retirarse inmediatamente. La voz de Lester era urgente, presionando a Jianwei para que se moviera rápido. Confundido, Jianwei vaciló un instante. Lester debería saber lo increíblemente poderosa que era su fuerza. Pero dado que ahora estaba instando a la retirada, significaba que lo que estaba sucediendo afuera probablemente excedía el alcance de las capacidades de Jianwei.
Maldita sea, deberías haberte equipado con imágenes térmicas. El sonido de una mesa siendo golpeada se escuchó a través de los cristales, junto con la voz entrecortada y claramente agitada de Richie. Mar de maldita. ¿Ese tipo es humano o un fantasma? No logro encontrarlo por ningún lado. Ni siquiera sé cuántos hay. Varias grabadoras de combate han sido destruidas. Nuestro campo de visión actual es muy reducido. Jianwei continuó retirándose a la cabina mientras escuchaba atentamente la conversación entre los dos a través de su auricular. Esos tipos deben tener algún equipo de alta tecnología que les permita usar camuflaje óptico. Encontraremos la manera de hackear algunos Meriwether Combat Recorder más. Debemos observar atentamente la situación exterior, dijo Lester con ansiedad, acompañado del rápido tecleo de una computadora. Mientras Jianwei se retiraba, pudo reconstruir la información a partir de los fragmentos de la conversación. Un enemigo poderoso debía de haber llegado al exterior. ¿Qué pasó? La voz de Trevor se escuchó a través de los cristales, seguida de la de Franklin. ¿Qué está pasando exactamente? Veo que estos combatientes de Meriwether parecen estar intentando detener algo. Al oír hablar a Franklin, la mente de Lester se aceleró y, de repente, recordó que el rifle de francotirador que le había dado tenía una función de imagen térmica, e inmediatamente se le ocurrió una idea. Franklin, activa la visión térmica de tu rifle de francotirador y mira qué está pasando. Al recibir la instrucción, Franklin tanteó con los dedos la mira telescópica del francotirador y pronto encontró un botón. Hacer clic. Pulsó el botón y, al segundo siguiente, los colores en el visor cambiaron. El mundo entero parecía estar cubierto por un velo blanco y difuso. Dentro del microscopio, varias fuentes de calor emitían continuamente una energía tenue. Un pequeño punto rojo apareció en la mira telescópica de Franklin. En este mundo brumoso, esa pequeña mancha roja parecía deslumbrante. Aquí no hay nada más, solo cadáveres de Meriwether. Franklin mantuvo un solo ojo abierto mientras miraba a través del visor. ¿Esperar? ¿Qué es eso? De repente, Franklin murmuró en voz baja. En la fábrica de ropa, Lester cambió rápidamente la vista del ordenador a la transmisión de Franklin. En la borrosa imagen infrarroja, una robusta criatura humanoide de aproximadamente 1,9 metros de altura caminaba lentamente hacia la cabaña. Apartando el telescopio de su ojo, Franklin volvió a mirar el lugar donde la extraña figura había estado parada hacía un momento. No hay nadie allí, estaba vacío. No había nada allí. En fin, date prisa y baja del carguero. Abandona la misión por ahora. Te prepararé algo mejor cuando regreses. Mientras se limpiaba la sangre de la cara, Michael acababa de salir del despacho del capitán cuando el zumbido en su auricular no cesaba. Anteriormente, Michael tenía la intención de entrar a escondidas directamente. Como sentía que las gafas le estorbaban demasiado, Michael se las quitó y se las guardó en el bolsillo antes de comenzar la operación. ¿Quién hubiera pensado que justo cuando burlaba a los guardias y tenía la intención de entrar y tomar el objetivo de la misión, el auricular que llevaba en el bolsillo empezó a zumbar sin control? Esto demuestra que los combatientes de Meriwether son la élite de la élite. La vibración de las gafas era tan leve que ni siquiera se podía comparar con el rebote de una bala. Pero los dos porteros lo oyeron con claridad. Si Michael no hubiera tenido la habilidad de tiempo bala, probablemente le habrían disparado a la cabeza, haciendo una demostración en vivo de cómo hacer tofu. Pero ahora, después de haber lidiado con esos dos y haber asegurado los suministros, finalmente, Michael se volvió a poner el auricular y encendió el sonido. ¿Qué está pasando? Acabo de terminar de recoger las cosas. En cuanto terminó de hablar, Jianwei apareció repentinamente detrás de Michael y lo agarró. Sin dudarlo, corrió hacia el interior del barco. ¿Qué está pasando exactamente? Incluso mientras corría, Michael no pudo evitar preguntar por curiosidad. No conozco los detalles, pero algo capaz de volverse invisible parece estar masacrando a los chicos de Meriwether. Pero ahora no es el momento. Corran a la bodega de carga trasera y tomen el diamante rosa y los materiales nucleares. Incluso en un momento como este, Jianwei no podía olvidar el diamante rosa que tanto anhelaba, así como los materiales nucleares que se encontraban en el almacén. De un puñetazo, Jianwei rompió la puerta de seguridad de hierro de la bodega de carga del carguero y fue el primero en zambullirse dentro. Entonces comenzó a buscar frenéticamente en varias cajas. Poco después, Jianwei sostenía un diamante rosa en su mano. Tras guardar disimuladamente el diamante rosa en un bolsillo interior de su chaqueta, Jianwei dirigió su mirada al evento principal del día. Materiales nucleares. Aquello con lo que Jianwei había estado soñando. Una nueva ronda de disparos estalló en el exterior. Los combatientes de Meriwether se habían enfrascado en una nueva batalla contra aquella criatura desconocida.
Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 118 Capítulo 118 Combustible nuclear pequeño modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 118. Nuclear combustible a pequeña escala. Por su parte, Jianwei abrió las cajas una por una y sacó los objetos que había dentro. Estos objetos eran de un amarillo brillante en general, parecían pequeñas bombillas encerradas en botellas de vidrio y emitían un tenue resplandor amarillo. Tómalos. Llévate tantos como puedas. La voz de Lester resonó en los oídos de Jianwei. Jianwei metió la mano en la caja. La primera sensación al tocar los recipientes fue de un frío glacial. Este dispositivo es una unidad integrada de combustible nuclear a pequeña escala desarrollada por Meriwether. Es un dispositivo de liberación de energía de alta potencia. Lester le explicó a Jianwei. Siguiendo las instrucciones de Lester, Jianwei metió tantos artículos como pudo en su maletín negro mientras intentaba adivinar su precio. La materia prima principal de esto es el uranio. Seguro que ya has oído hablar de eso. Jianwei no detuvo sus movimientos. Simplemente emitió un leve gruñido de afirmación y continuó abriendo otras cajas para comprobar su contenido. Un combustible nuclear a pequeña escala que puede proporcionar energía estable. Para ser honesto, ni siquiera yo puedo estimar su valor. Pero si la duración de la liberación de energía es lo suficientemente larga, este aparato definitivamente no valdrá menos de 5 millones. Las cejas de Jianwei se arquearon de repente, e incluso Michael, que normalmente no era muy hablador, dejó escapar un grito de sorpresa. Se trataba de 5 millones, cantidad suficiente para que pudiera vivir una vida estable durante mucho tiempo. ¿De dónde sacaste esa información? Jianwei preguntó con curiosidad. ¿Cómo sabía Lester que se trataba de combustible nuclear desarrollado por Meriwether? No soy como ustedes. Navego por internet con mucha intensidad todos los días. Naturalmente, encuentro suficiente información. Vi esto en el sitio web militar oficial de Meriwether, aunque aparte del nombre y la introducción, no había nada más. Jianwei asintió, aceptando la explicación de Lester sin sospechar nada. En realidad, no le importaba de dónde lo hubiera aprendido Lester. Lo único que le importaba era cuánto dinero podía ganar en ese viaje. Muy bien. Ya terminé de recoger todo lo que me corresponde. Podemos irnos. Al observar las otras cajas que tenía delante, Jianwei no tomó los objetos que había dentro sin permiso. Antes de venir, le había prometido a Lester que no actuaría imprudentemente sin recibir órdenes. Bien, entonces prepárense para evacuar. Hay una puerta trasera en la parte posterior del almacén del carguero que te llevará directamente a la cubierta de popa superior. Trevor, vamos a reunirte con ellos ahora mismo. En cuanto a Little Fu, vete rápido para que no te descubran después y no puedas escapar. Lester comenzó rápidamente el despliegue. Todas las instrucciones se transmitieron con gran rapidez, y Jianwei y los demás las oyeron con claridad. De acuerdo. Por fin ha llegado el momento de que vuestro Lord Trevor suba al escenario. El sonido de un helicóptero sobrevolando la zona se escuchaba a través de los altavoces de las gafas. El ruido era demasiado fuerte, y varios de ellos no pudieron evitar quitárselas. Mar de la maldita. Trevor. Puedes apagar tu maldito micrófono. Jianwei gritó por sus auriculares mientras se retiraba. Al ver la postura relajada de Jianwei, Michael tuvo algunas dudas sobre si este tipo era realmente de fiar. Si Jianwei conociera los pensamientos de Michael, sin duda diría, como de costumbre: siempre he sido precavido en mi trabajo, así que no te preocupes. A través de los auriculares, la voz de Trevor seguía sin cesar mientras continuaba hablando. No sé cómo usarlo. Nadie me enseñó. Lester se llevó la mano a la frente, se volvió a colocar los auriculares en la oreja y habló por el micrófono, enseñándole a Trevor cómo apagarlo. Finalmente, gracias a la incansable enseñanza de Lester, Trevor por fin dejó de hacer aquel ruido ensordecedor. Rápido. Grupo A y Grupo B, síganme. Justo cuando se acercaba a la cubierta, Jianwei oyó el estruendo de unos pasos, seguido de gritos desgarradores. Jianwei se apoyó contra la puerta cerca de la cubierta, esperando en silencio a que la multitud que estaba en la cubierta se marchara. Hay mucho alboroto en este barco. Parece que no somos el único grupo que le echa el ojo a este premio que es el Meriwether. Con una bolsa en la mano, Michael hablaba sin aliento. Hacía demasiado tiempo que no sentía el peso del dinero. Hoy, al aparecer de repente en el barco de Meriwether y llevarse tantas cosas, el cuerpo de Michael no pudo soportarlo del todo por un momento. Ya lo creo. Las medidas de seguridad de estos tipos son tan deficientes que Lester podría descubrir que estaban probando una bomba nuclear con un simple registro aleatorio.
Jian Wei dijo en tono de broma. De hecho, la seguridad de la red de Merryweather siempre había pertenecido a una categoría muy potente y de primer nivel. Si no se hubieran topado con Lester, alguien cuya fuerza estaba muy por encima de lo normal, prácticamente un dios conceptual en el mundo de Ta, Jian Wei estaba seguro de que había muy pocas personas en este mundo que pudieran atravesar las defensas de la red de Merryweather con tanta facilidad y comodidad como Lester. Y ahora, además de su propio grupo, había aparecido otro grupo para robar en Merryweather. Como era de esperar, detrás de este grupo había un experto en redes con una capacidad comparable a la de Lester. Hacer clic. Justo cuando Jian Wei estaba pensando, la puerta que daba a la cubierta que estaba detrás de él hizo un ruido repentino. Bajo la mirada de Michael, el pomo de la puerta giró suavemente y luego se abrió desde afuera. Santo, un segundo después de que la persona abriera la puerta, una exclamación salió de su boca. Pero a mitad de camino, Jian Wei sacó su arma y apretó el gatillo, interrumpiéndolo de inmediato. El espacio en el que se encontraba Jian Wei era un pasillo, por lo que, naturalmente, no era muy grande. En el instante en que disparó, la cabeza de la persona que tenía delante salió despedida de un solo disparo. Sin embargo, el sonido del disparo comenzó a amplificarse en el pasillo. Incluso con un silenciador en la boca del cañón, el sonido del disparo seguía siendo considerable. Algo anda mal. Unos cuantos comentarios en inglés chapurreado procedían de una posición cercana a Jian Wei, e inmediatamente la cubierta de popa se llenó de ruido. Jian Wei cogió la bolsa y salió corriendo por la puerta, sin olvidar recordárselo a Michael mientras se marchaba. Aturdido por un instante, Michael se ajustó la máscara y siguió los pasos de Jian Wei. El cielo se iba aclarando gradualmente. Lo que debería haber sido una mañana tranquila se vio interrumpida por el sonido de disparos. Las balas pasaban zumbando junto a los contenedores en la cubierta de popa, impactándolos de vez en cuando. Saltaron chispas intensas. El ruido era como un trueno, y el choque de metal contra metal resonaba continuamente. Michael ya había activado su bullet time a su máxima potencia, pero aún así, los soldados de Merryweather parecían interminables, saliendo constantemente de todos los rincones. Maldita sea, ¿hay un generador de monstruos ahí abajo? ¿Por qué hay tanta gente? Tras disparar unos cuantos tiros, el sonido del cerrojo de su rifle al volver a cargarse obligó a Michael a retroceder para ponerse a cubierto. El efecto de tiempo bala terminó, y una fuerte sensación de agotamiento inundó su cuerpo de repente, como si no le hubiera costado nada. Su figura se tambaleó, y Michael casi se sentó en el suelo. Si Jian Wei no hubiera reaccionado rápidamente, con una caída como esa a la edad de Michael, su trasero se habría partido en al menos 8 pedazos. Mierda, ¿por qué no ha llegado Trevor todavía? Michael maldijo entre dientes, con las manos temblando mientras intentaba volver a colocar la revista. Miró hacia Jian Wei, quien permanecía tranquilo y sereno bajo la intensa potencia de fuego de Merryweather. Realmente me estoy haciendo viejo, suspirando, Michael se apoyó en el metal del contenedor y se puso de pie con dificultad. En el cielo, por fin se escuchó el tan esperado sonido del helicóptero. Michael miró hacia el cielo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 119 Capítulo 119 ¿Podrían ser extraterrestres? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 119. ¿Podrían ser extraterrestres? Maldita sea, corre. Michael no sabía de dónde sacaba la fuerza. Parecía una descarga frenética de adrenalina al acercarse la muerte. Sin importar nada, se lanzó hacia arriba, derribando inconscientemente a Jian Wei que se encontraba detrás de la cobertura. En el instante siguiente, una lluvia de balas cayó como un diluvio en el lugar donde Jian Wei había estado parado hacía un momento. Impulsadas tanto por la gravedad como por la pólvora, la fuerza de las balas atravesó la cubierta del barco. La metralla volaba por todas partes, y el rostro de Michael resultó rozado en medio del caos. Apareció una marca en su máscara negra, que hasta entonces estaba intacta. Solo unos pocos hilos restantes mantenían la integridad de la máscara, haciendo que pareciera que no había sufrido daños. Pero un instante después, cuando Michael extendió la mano para tocar el lugar donde la metralla lo había atravesado, los pocos hilos que mantenían unida la máscara finalmente se rompieron bajo la tensión, y apareció un desgarro en la máscara que antes era perfecta. Un fino hilo de sangre corría por el rostro de Michael. Mar de maldita. Tras limpiarse la sangre de la cara, Michael bajó la cabeza, aterrorizado de que su sangre pudiera caer al suelo y causar problemas más tarde. En cuanto a Jian Wei, yacía en el suelo bajo una estructura rígida de acero. La estructura de acero era enorme.
Como era de esperar, la intensa potencia de fuego del exterior no pudo penetrarla. Al observar las marcas en la cubierta cercana, una oleada de temor persistente invadió a Jianwei. Si Michael no lo hubiera empujado detrás de una cobertura hace un momento, probablemente habría tenido un final trágico esta vez. Tras secarse el sudor frío que le corría por la frente, Jianwei se puso de pie. Desde su llegada a Estados Unidos y el inicio de su carrera delictiva, esta era la primera vez que se enfrentaba a una potencia de fuego tan aterradora. Era la primera vez que sintió realmente la amenaza de la muerte. Jianwei incluso sintió un atisbo de arrepentimiento. Debería haber llevado a Turtle consigo para completar la misión antes. Si lo hubiera hecho, habría poseído habilidades mejoradas, e incluso enfrentándose a tal potencia de fuego, no sentiría este miedo. Con gran determinación, Jianwei decidió que, una vez que regresara, debía encontrar la manera de mejorar sus capacidades defensivas. En el cielo, el ataque aéreo del helicóptero continuó. Agarrando a Michael, que intentaba asomar la cabeza para comprobar la situación, Jianwei echó un vistazo a él mismo. Solo entonces Jianwei se dio cuenta de que el helicóptero en el cielo era algo parecido a un helicóptero de ataque militar. Serpientes de fuego escupían sin cesar desde los cañones situados bajo el fuselaje. Al observar con atención, Jianwei incluso pudo ver los cañones al rojo vivo debido a las altas temperaturas generadas por los disparos. Reprimiendo su ira, Jianwei pulsó el botón de comunicación de sus gafas. Lester, hay un helicóptero aquí. ¿Qué está pasando? Jianwei se apoyó en un contenedor cercano, observando de vez en cuando lo que ocurría en el exterior. No lo sé, todavía lo estoy comprobando. Haré que Trevor venga un poco más tarde, dijo Lester. Lester habló. ¿Por qué? ¿Qué estás intentando hacer? Antes de que Jianwei pudiera hablar, Michael, que estaba escuchando a escondidas cerca, no pudo contenerse. El helicóptero de Trevor carece de medidas de combate efectivas. Es simplemente un helicóptero de transporte, lo más básico posible. Al oír esto, Michael se puso aún más ansioso. ¿Qué hacemos ahora? Cuando Michael dijo esto, prácticamente estaba gritando. No tuvo otra opción. El ruido del helicóptero que masacraba al personal de Merryweather era demasiado fuerte. Junto con los gritos de los miembros de Merryweather que estaban siendo asesinados, era lógico que un hombre mayor como Michael tuviera problemas de audición. No hay otra manera. Solo queda esperar. Tras cortarse la comunicación, Michael presionó el puño y lo estrelló con fuerza contra el lateral metálico del contenedor. Su mano temblorosa se apartó del metal, dejando una pequeña abolladura en el recipiente. Tras pasar el enfado, Michael sintió dolor en la mano. Maldita sea, mi mano. No debería haber accionado por impulso. Agarrándose la mano, el rostro de Michael palideció. Jianwei, por otro lado, no prestó atención a la difícil situación de Michael. Su mirada estaba completamente fija en el helicóptero. Parecía que los enemigos de Merryweather habían sido eliminados, ya que una cuerda de escalada negra cayó de la cabaña. El helicóptero se mantenía suspendido en el aire, como si esperara para recoger a alguien. Un instante después, apareció una mochila flotando, meciéndose en el aire como si algo la estuviera llevando. Se fue moviendo poco a poco hacia la cuerda del helicóptero. Parece que se están marchando. Michael habló, con la mirada fija en la mochila que colgaba de la cuerda. Era evidente que alguien llevaba puesta la mochila que flotaba. Simplemente desconocía el método que esa persona utilizaba para volverse invisible a una simple vista. ¿Podrían ser extraterrestres? Jianwei no dijo nada, solo miró la mochila. Finalmente, mientras una luz púrpura se extendía como una ola, una figura comenzó a emerger lentamente. El objeto ya está en nuestro poder. Podemos regresar e informar a Lord Clifford ahora. La cubierta estaba en silencio, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. En ese entorno, la voz de la figura que emergía lentamente de las ondulaciones era fuerte y resonante. Los dos hombres que estaban escondidos lo oyeron claramente. Mientras las ondas púrpuras recorrían todo su cuerpo, la figura del ser invisible quedó oficialmente expuesta al aire. El hombre vestía una pesada armadura negra en el pecho y sostenía una ametralladora ligera, con un cargador largo que se extendía detrás de las nalgas del monstruo. Si se observa con atención, el rostro del hombre era inexpresivo, idéntico al de un robot. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 120 Capítulo 120 Tengo 2 paquetes de cigarrillos modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 120. Tengo 2 paquetes de cigarrillos Siseo, ¿por qué me resulta tan familiar este equipo?
Los dos se escondieron entre las sombras, observando impotentes cómo el helicóptero elevaba la máquina humanoide hacia el cielo y desaparecía de su vista. Jianwei y Michael emergieron lentamente de detrás de la lona y presionaron el botón de comunicación de sus gafas. Lester, ya se fueron. Dile a Trevor que venga a recogernos. Después de terminar de hablar, Jianwei miró a lo lejos, hacia donde había partido el helicóptero, y su mirada se fue fijando cada vez más. Al recordar la armadura que llevaba puesta aquella persona, Jianwei recordó de arrepentimiento algo que había visto en una película en su vida pasada. ¿Armadura de depredador? A simple vista, se pudieron apreciar algunas similitudes. El sonido de un helicóptero llegó desde el cielo lejano. Tras lo sucedido, Michael tuvo una reacción casi instintiva ante ese sonido. Instintivamente, intentó arrastrar a Jianwei detrás de la cobertura cercana. Michael, ¿dónde están? Ya casi llego. La voz de Trevor se escuchó a través de las gafas, manteniendo a Michael en seco. Al observar con atención, vieron un helicóptero de doble rotor que volaba lentamente hacia ellos. Era el que pilotaba Trevor. En la cubierta de popa. Jianwei tomó la palabra. La máquina humanoide que acababa de irse parecía haber mencionado a Clifford. Jianwei recordó que, en el juego, Clifford era una inteligencia artificial muy capaz. Parecía haber sido desarrollado por Avon. En cuanto a Avon, era un villano muy inteligente en el juego, con habilidades informáticas no inferiores a las de Lester. Su objetivo final era lanzar una bomba nuclear y convertir a Avon en el único líder mundial. En ese caso, tenía sentido que la otra parte viniera a robar a Merryweather. La escalera de cuerda que Trevor lanzó desde su helicóptero fue arrojada al suelo. Jianwei la agarró y subió poco a poco junto con Michael. Vamos. Sin esperar a que Jianwei y Michael subieran a la cabina, Trevor accionó impacientemente el joystick y evacuó con entusiasmo. Con considerable esfuerzo, Jianwei trepó mientras ayudaba a Michael a subir a bordo. Sentado dentro de la cabina, Michael yacía directamente en el suelo sin importarle su imagen, jadeando en busca de aire. A través de los auriculares, Lester les indicó el punto de encuentro y luego cortó la comunicación inalámbrica. El helicóptero volaba lentamente por el cielo. Al cabo de un rato, Jianwei se incorporó a su asiento. Sin importarle su apariencia, abrió la cartera y examinó su contenido. Un tequila sin simito incrustado de diamantes valorado en 600.000. Jianwei había visto este objeto con bastante frecuencia en el juego. Pero, en definitiva, esto podría considerarse una antigüedad. Dada su rareza, el precio de 600.000 no parecía ser su límite. Pero, independientemente de cómo se mire, el tequila sin simito solo podía considerarse una obra de artesanía. No era como el oro, que es una moneda fuerte. Aunque su precio pudiera ser superior a 600.000, al tratarse de mercancía robada, el precio de 600.000 era bastante razonable. Un diamante rosa valorado en alrededor de 1,3 millones. Esta pieza era rara y muy solicitada. Su valor de venta podría ser incluso significativamente superior a 1,3 millones. En términos de rareza, comparado con un diamante normal del mismo tamaño y de mejor calidad, el precio de un diamante rosa era mucho más alto. Jianwei opinó que, dado el tamaño de este diamante, incluso venderlo por 1,8 millones no sería excesivo. Pero por la misma razón que el sinsimito. El precio de los artículos artesanales sin duda se depreciaría. Tras examinar estos dos objetos principales, Jianwei dirigió su mirada al dinero restante en la bolsa negra. La cantidad de dinero no parecía mucha, pero era suficiente para llenar toda la bolsa. Tomó la bandolera. Para Jianwei, el peso no era demasiado. Gracias a su preciso control de la fuerza, pudo percibir que el peso de esa bolsa de dinero era inferior a 20 kilogramos. A juzgar por el peso de los dólares estadounidenses, esta bolsa de billetes claramente no valía 2 millones. Jianwei se acarició la barbilla, calculando provisionalmente que el dinero que había en el maletín ascendía a 1,5 millones. Sin contar el valor de los 3 pequeños trozos de combustible nuclear que llevaba Jianwei en su bolso, el valor del único bolso de Michael ya había alcanzado la aterradora cifra de 3,9 millones, casi 4 millones. Sin contar a Richie, todos los implicados en esta operación podrían llevarse unos 800.000 en botín. Al pensar en Richie, Jianwei soltó una carcajada arrepentida. ¿De qué te ríes? Al oír la risa de Jianwei, Michael, que había estado sonriendo de oreja a oreja mientras jugueteaba con la bolsa de objetos de valor, levantó la vista. Nada, solo pensaba en cómo Richie ha estado ocupado ayudando a Lester, pero al final no ganará mucho dinero. Creo que es un poco ingenuo. Jianwei se llevó la mano a la frente, sin percatarse en absoluto de la extraña expresión de Michael. ¿De verdad no lo sabías? Jianwei levantó la vista. ¿Saber qué?
Michael guardó cuidadosamente los objetos robados uno por uno y levantó la vista para explicar pacientemente. Lester y Richie acordaron que, por cada operación, la parte que le correspondía a Richie se descontaría de la de Lester. Parece ser entre un 10% y un 20% por vez. Jianwei sacó el combustible nuclear de su bolsa y lo miró con curiosidad. No parece gran cosa, ¿verdad? En el mejor de los casos, comparado con su parte, probablemente ni siquiera alcanzaría el 5% de su porción. Pero tenía sentido. Cuando él jugaba, este hacker llamado Richie era quien pedía la parte más pequeña del premio. Visto así, parecía que le sentaba bastante bien. ¿El 10% no es suficiente? ¿Tienes idea de cuánto gana al mes trabajando? Jianwei negó con la cabeza ante la pregunta de Michael, indicando que no lo sabía. Al ver esto, Michael explicó. Ese chico, Richie, era originalmente empleado del Fein Valer. Seguro que ya conoces las ventajas de esa empresa sin que yo te lo diga. 8 horas al día, un salario mensual de 2000, es lamentablemente bajo. Jianwei asintió. Eso era ciertamente cierto. Aunque el trabajo de Richie parecía fácil, la intensidad era muy alta, lo que lo hacía mucho más agotador que lo que estaban haciendo ahora. Y con un salario de 2000 al mes, era difícil incluso alquilar un lugar medianamente decente en Los Santos. Como el pequeño anuncio que Jianwei vio al llegar a Los Santos, de un apartamento de una habitación con cocina y baño. En Los Santos, el alquiler era de $3000 estadounidenses. Jianwei incluso se sintió afortunado de tener una casa y un coche cuando llegó por primera vez. Aunque ese coche fue robado a Simeón. Pero al menos tenía un coche. ¿Pero qué pasa con Richie? Llevaba 4 años trabajando desde que se graduó de la universidad. Olvídese de un coche, no tenía ni un solo centavo ahorrado. Incluso estaba agobiado por deudas que no había podido saldar durante años. En cuanto al tipo de deuda que tenía Richie, naturalmente se trataba de préstamos estudiantiles. Pero míralo ahora. Aunque siempre le toca la porción más pequeña, son al menos varias decenas de miles de dólares por vez. Puedes imaginarte la diferencia antes y después. Michael asomó la cabeza y miró desde el helicóptero el paisaje desolado que se extendía debajo, donde crecían cactus verdes en el suelo. Y Lester está preparando seriamente a este chico para que sea su sucesor. Comparado con contribuir a una empresa, estoy seguro de que este chico preferiría seguirnos para superarse a sí mismo. Mientras Michael hablaba, echó la cabeza hacia atrás, dentro de la cabina, y de repente caminó hacia el asiento del piloto. Extendió la mano y le dio 2 fuertes palmadas en el hombro a Trevor. Oye, Trevor, tráeme un par de cigarrillos. Michael frunció los labios. Tenía la boca un poco seca después de hablar durante tanto tiempo. Trevor giró la cabeza. La repentina palmada en el hombro no lo sobresaltó. Mientras manejaba el joystick con una mano, con la otra metió la mano en sus pantalones cortos marrones y polvorientos. ¿Quieres los que tienen cordones o los que no? Sacando 2 paquetes de cigarrillos del bolsillo, Trevor los agitó delante de los ojos de Michael. ¿Por qué llevas 2 paquetes de cigarrillos cuando sales? Michael no cogió los cigarrillos de Trevor, por temor a fumar accidentalmente de la cajetilla con el grueso envoltorio. ¿Por qué otra razón? Yo mismo fumo los que tienen saborizantes, y los que no, son para Jianwei. ¿A este niño no le disgustan las cosas adulteradas? Trevor dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Dame los que no tienen cordones. Tras pensarlo un momento, Michael eligió los que no tenían cordones. El paquete rojo, tómalo tú mismo. Necesito concentrarme en el aterrizaje. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.